Como siempre, pues espero que todos se encuentren bien de salud y por sus casas todo esté tranquilo. Y como pueden ver en pantalla, el tema que vamos a desarrollar hoy, tema número 5, corresponde pues al estudio de los enlaces químicos. Con este capítulo, jóvenes, se inicia la química propiamente dicha, porque a partir de aquí vamos a hablar de los compuestos químicos. Hasta la clase pasada vimos a la materia, ¿no? En forma de clasificación y de manera individual para las sustancias, los elementos químicos, ¿no? Los átomos. Pero a partir del enlace químico vamos a estudiar pues a la materia en mayor proporción numérica que vienen a ser los compuestos. Hemos visto en tabla periódica metales y no metales que en conjunto pues llegan hasta 118 elementos químicos, ¿no? Sin embargo, los compuestos son millones, ¿no? Millones de unidades y todos ellos resultan de la combinación de los elementos químicos que hemos visto pues en tabla periódica. Entonces, en proporción, esta parte ya del estudio de la química es y tiene mayor importancia, ¿no? Sin embargo, el estudio, jóvenes, del enlace químico es bastante extenso y a nivel pues de este ciclo semestral vamos a priorizar la parte pues de los enlaces que se van a dar entre los átomos, porque también hay enlaces que se van a dar entre las moléculas, ¿no? Pero eso, por cuestión pues de programación, se va a dejar de lado. No significa pues que ustedes no deban repasarlo o complementarlo. Es importante que lo hagan. Pero la parte fundamental del enlace químico es los enlaces pues que se dan entre átomos. Bien, vamos a empezar entonces viendo la parte teórica en primer lugar. Y vamos a definir qué cosas son los enlaces químicos, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos con enlaces químicos? Bien, esta es su definición, ¿no? Los enlaces químicos son fuerzas de atracción de naturaleza eléctrica y magnética, principalmente eléctrica. Vamos a ver por qué en su formación van a participar los electrones, de ahí el nombre de naturaleza eléctrica. Aunque también hay un componente magnético de esta fuerza, porque los electrones, como son partículas con carga, al moverse generan campos magnéticos. Los átomos se van a formar o se van a comportar como imanes, y aparte, ¿no?, de la atracción pues de cargas opuestas, va a haber también atracción magnética, pero la principal atracción es del tipo eléctrica. Estas fuerzas se presentan entre átomos y entre moléculas, ¿no? Y son responsables, jóvenes, como son fuerzas de atracción, de mantener unidos a los átomos en el interior de las moléculas y en los agregados iónicos, como vamos a ver. Y a nivel molecular son responsables pues de la existencia de los cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. Recuerden, muchachos, que a nivel de las partículas que conforman la materia, átomos y moléculas, no solamente hay fuerza pues de atracción, sino también hay fuerzas de repulsión. Las fuerzas de repulsión tienden a separar los componentes de la materia, mientras que las fuerzas de atracción tienden pues a cohesionar. Esas fuerzas de atracción se denominan enlaces químicos. Bien. Características de los enlaces químicos que hay que tener presentes, jóvenes, al momento de resolver problemas teóricos, ¿no? Verdadero o falso, correcto o incorrecto, en los ejercicios que vamos a tratar. En primer lugar, la formación de los enlaces químicos, ya sea entre átomos o entre moléculas, presentan las siguientes características, ¿no? Primero, toda formación de enlaces químicos, jóvenes, representa un cambio químico o proceso químico, o fenómeno químico, si quieren llamarlo, ¿no? Pues por lo general las especies que van a resultar de la formación de los enlaces poseen propiedades y estructuras distintas a las iniciales. Por ejemplo, si unimos al átomo de sodio con el átomo de cloro, nos va a aparecer el cloruro de sodio, que es un compuesto químico ya que van a tener propiedades muy distintas a lo que tenía pues el sodio y el cloro por separado. Lo mismo si combinamos hidrógeno con el oxígeno, que son dos elementos químicos, se formará el agua, H2O, cuyas propiedades y estructuras también van a diferir, van a ser muy distintas a lo que era pues el hidrógeno y el oxígeno por separado. Ese cambio, jóvenes, en propiedades y en estructura representa pues un cambio químico, ¿no? Es por eso que siempre que se forma un enlace estamos hablando de un proceso químico. Segundo, la formación del enlace son procesos exotérmicos.
Exotérmico, jóvenes, quiere decir de que cuando aparezca, ¿no?, la nueva sustancia, va a ir acompañado de energía liberada, se va a liberar energía pues al exterior. Esto se debe a que los conglomerados que se han formado, las moléculas, los agregados iónicos y todo lo demás que se ha formado resultado del enlace, posee menor energía que lo que tenía al inicio. Normalmente, jóvenes, los átomos individuales tienen alta energía debido a su naturaleza, pero cuando se combinan y forman pues sustancias compuestas, estas sustancias nuevas son más estables y eso se ve o se refleja en su menor contenido de energía. Van a tener menos energía, van a ser más estables. El exceso de energía que tenían al inicio va a ser liberado pues al exterior en forma de calor y se denomina energía de enlace. Y eso no solamente, jóvenes, se reconoce por la energía en sí, ¿no?, sino también, jóvenes, por la estabilidad de la sustancia, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, de forma elemental, ¿no?, son sustancias gaseosas, y ustedes saben, ¿no?, que los gases tienen alta energía. Pero cuando forman pues el agua, H2O, normalmente el agua a condiciones ordinarias es un líquido. Entonces pasamos de un estado de alta energía a un estado de baja energía. El exceso se libera en forma de calor, por eso se dice que la formación del enlace es un proceso exotérmico. Exo viene de hacia afuera, térmico de energía o calor, no se libera al exterior energía. Tercero, la formación del enlace, jóvenes, tiene por objetivo incrementar la estabilidad de las especies que se unen. Esa es la razón de ser de la formación del enlace, ¿no? Porque los átomos y las moléculas no se unen pues por las puras, ¿no? Hay una razón por la cual se mantienen unidos, y es porque de esta forma, unidos y no separados, son más estables. Por ejemplo, el sodio es un metal alcalino muy reactivo, jóvenes, como todos los metales se oxida, pero este lo hace de forma violenta. El cloro es un no metal gaseoso, muy oxidante, tóxico, desinfectante. Al contacto con la materia orgánica lo destruye, por eso se utiliza para la potabilización del agua. Pero estas sustancias, ambos, sodio y cloro, son inestables. Cuando se combinan, forman pues el cloruro de sodio, que es una sustancia muy estable, ¿no? No podemos consumir sodio ni cloro, pero sí podemos consumir cloruro de sodio, y lo hacemos diariamente. No es dañino, es beneficioso en ciertas cantidades para nuestro cuerpo, porque las propiedades ya no son las mismas, ¿no?, y la estabilidad tampoco. Cuando se forma el enlace, las sustancias que aparecen son más estables. Y esa es la explicación de por qué la mayoría, jóvenes, de elementos químicos que nosotros conocemos de tabla periódica no existen de forma pura en la naturaleza, sino se encuentran combinados unos con otros. ¿Por qué? Porque de esa manera son más estables. Por último, en la formación del todo enlace químico, jóvenes, participan los electrones externos de los átomos, ¿no? Porque se supone que cuando los átomos hacen contacto para formar pues agrupaciones, la zona, ¿no?, que hace contacto en sí es la capa externa, ¿no?, la de su nube electrónica, ¿no?, es la zona exterior. Y los electrones que están ahí, en ese último nivel, van a ser los responsables de la formación de los enlaces. A esos electrones se les llaman electrones de valencia, ¿no?, porque van a formar pues los enlaces. Esto también explica la naturaleza eléctrica, ¿no?, de los enlaces químicos, porque los electrones van a ser los responsables de generar esta fuerza. Aunque vamos a ver, jóvenes, que no todos los electrones que están en el último nivel van a formar enlaces. Pueden, ¿no?, en algunos casos que sí, todos en efecto, los que estén en el último nivel forman enlaces, pero en algunas situaciones no va a ser así. Va a haber preferencia, ¿no?, de todos los electrones que están en el último nivel. Los primeros en formar enlaces van a ser aquellos que tengan electrones solitarios, electrones desapareados, los electrones que estén sin pareja, ¿no? Ellos van a formar los primeros enlaces. Y si se copa la cantidad, puede que el resto de electrones del último nivel no formen enlaces, ¿no? No siempre. Entonces, todos los electrones que están en el último nivel forman enlaces químicos, pero sí todos ellos participan, ¿no? O sea, pueden participar en la formación del enlace. En estas características, muchachos, hay que recordarlos porque es importante para resolver los problemas teóricos, ¿eh? Bien, tipos de enlaces químicos. Todos los enlaces químicos, como hemos mencionado, son fuerzas de atracción, pero se van a diferenciar unos de otros dependiendo quiénes estén pues generando estas fuerzas, ¿no? Vamos a ver nosotros
que dependiendo de la especie que participa en la formación de los enlaces, que pueden ser átomos o moléculas, vamos a tener dos variedades de enlaces. Los enlaces llamados interatómicos, como su nombre lo dice, se va a dar entre átomos, y los enlaces intermoleculares, que son los enlaces que se dan entre moléculas. En este cuadro, resumimos los tres tipos de cada enlace de las variedades que hemos mencionado. Dentro de los enlaces interatómicos vamos a tener tres tipos. El enlace iónico, también llamado electrovalente, el enlace covalente y el enlace metálico. De los cuales los dos primeros van a tener mayor importancia dentro de la química, ya que el enlace metálico explica propiedades de los metales que básicamente son propiedades físicas, ¿no? El enlace iónico y el covalente van a ser más importantes para nosotros, pero son tres. Y entre las moléculas se presenta el enlace o los enlaces intermoleculares y también hay tres variedades. Uno de ellos se llama el enlace dipolo para moléculas que tienen polos. El otro se llama enlaces por puente de hidrógeno, donde participa el elemento hidrógeno de las moléculas. Y el tercero son los enlaces por fuerza de dispersión de London o fuerza de London, ¿no? Que provoca que las moléculas que no tienen polos adquieran polos, ¿no? Y puedan atraerse. En esta primera parte nosotros vamos a tratar solamente los enlaces interatómicos, como hemos mencionado. Bien, enlaces interatómicos entonces. El primero de ellos es el enlace iónico, también llamado el enlace electrovalente. Ahora, antes de eso, jóvenes, vamos a citar, ¿no?, que hay tres variedades de enlaces en cada caso, porque va a haber dos tipos de especies a nivel atómico y molecular, ¿no? Los enlaces interatómicos, por ejemplo, se van entre átomos, y por tabla periódica sabemos que solamente hay dos tipos de átomos, los metales y no metales, ¿no? Entonces hay tres posibles combinaciones. Metal-metal sería pues una unión, metal-no metal, otra unión, y no metal-no metal, otra unión. Tres tipos de enlaces. Y a nivel también, jóvenes, de las moléculas va a haber dos tipos de moléculas, las moléculas polares y las moléculas que no tienen polos, las apolares. Entonces también va a haber pues tres tipos de interacciones, ¿no? Por combinación, ¿no? En la parte pues de enlace interatómico, esa es la explicación. No hay masa, no hay más de estos. En el primer tipo de enlace que vamos a tratar es el enlace iónico o electrovalente. Así se le conoce también, jóvenes, con este nombre, ¿eh? Iónico o electrovalente. Bien, como su nombre le indica, esta fuerza de atracción se produce entre iones de cargas opuestas, ¿no? De ahí, pues, el nombre de enlace iónico. Sabemos que hay dos tipos de iones, ¿no? Los cationes y los aniones, que tienen cargas opuestas. Entonces, como tienen cargas opuestas, se pueden atraer entre sí, y esa fuerza de atracción se llama enlace iónico. La fuerza que mantiene a estos iones se denomina electrostática, porque no solamente, jóvenes, atrae a los iones de cargas opuestas, sino hace que esos iones permanezcan en posiciones fijas. Electrostática significa cargas en reposo. O sea, estos cationes y aniones van a estar fijos en posiciones dadas una vez que se produce la atracción. La totalidad de compuestos iónicos se van a encontrar pues en forma de sólidos, porque las partículas que lo conforman, cationes y aniones, al tener pues posiciones fijas, no se van a mover, como el caso pues de los líquidos, o en el caso pues de los gases, ¿no? En los compuestos iónicos que tienen este tipo de enlace, todos los cuerpos van a encontrarse en estado sólido a condiciones ordinarias. Para que se manifieste, jóvenes, esta fuerza de atracción de cargas opuestas, basta la presencia de iones, ¿no?, de cargas opuestas. Debe haber iones de dos cargas, ¿no?, carga positiva y carga negativa. Hacen contacto, se produce la atracción y aparece el enlace iónico. Pero, por lo general, los cationes, ¿no?, que forman los enlaces iónicos provienen de elementos metálicos, y los aniones provienen pues de elementos no metálicos. Por eso se dice que si yo quiero reconocer, ¿no?, si tengo una fórmula de un compuesto dado, saber si hay enlace iónico ahí, tendría que verificar pues que en esa fórmula haya la presencia de metales y no metales, porque los metales forman cationes y los no metales aniones.
Los metales tienen tendencia, como ustedes ya saben, a perder electrones, van a formar los cationes, y los no metales tienen tendencia pues a ganar electrones y forman los aniones. Es por eso que se necesita, ¿no?, de por lo menos un metal y un no metal para formar el enlace iónico. Entonces, este es el primer tipo, hay que recordarlo, ¿no? Sobre todo entre quienes se producen, metal, no metal, y el tipo de atracción. La atracción se llama electrostática. Cargas opuestas, cargas en reposo. Por lo tanto, decimos, si el enlace iónico se produce a partir de un elemento metálico y otro no metálico, los electrones o los cationes se generan jóvenes por transferencia de electrones. El átomo metálico va a perder electrones, como es un átomo no metálico, para formar el anión, debido también a su naturaleza, ¿no? Ahí aparecen los iones de cargas opuestas y ocurre pues la atracción electrostática que hemos mencionado. Bien, el segundo tipo de enlace se llama enlace covalente. Este tipo de enlace se produce entre átomos neutros. Aquí ya no va a haber cationes ni aniones, sino van a ser átomos neutros. Generalmente no metálicos, o sea que va a haber unión entre no metales, que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Y estos átomos no metálicos, como no tienen carga para atraerse, lo van a hacer jóvenes por compartición de electrones. Vamos a ver que en los átomos no metálicos, los electrones de la capa de valencia, en algunos casos, van a estar desapareados y se van a unir con los electrones de los otros átomos que también están desapareados, formando las parejas de electrones, y eso va a generar el enlace, compartición de electrones. Este tipo de enlace genera una fuerza llamada electromagnética. Es diferente, jóvenes, a la electrostática. La electrostática es cargas opuestas en reposo. Aquí no, es atracción electromagnética. Hay dos componentes aquí. El componente eléctrico o la atracción eléctrica, que se va a dar entre el núcleo de los átomos, que es positivo, y los electrones que se están compartiendo. Cargas opuestas se atraen. Mientras que el componente magnético, ¿no?, corresponde, jóvenes, a la atracción de los electrones compartidos debido a sus espines opuestos. Hemos dicho, jóvenes, que los electrones que están solitarios van a formar parejas, ¿no?, y estos pues se van a mantener unidos. La atracción entre los electrones no puede ser eléctrica, obviamente, ustedes lo pueden deducir porque saben que cuerpos de cargas iguales se repelen, ¿no? Los dos electrones en el orbital tienen la misma carga y generan repulsión, no atracción. Pero como sus espines o flechitas son opuestas, eso va a generar atracción magnética. Por eso el enlace covalente se dice que es electromagnético. Bien, aquí también hay que recordar eso. El enlace covalente se da entre no metales, átomos neutros, debido, jóvenes, a la compartición de electrones, generándose una fuerza del tipo electromagnético. Y el tercer enlace es el enlace metálico, ¿no?, que se va a dar obviamente entre metales. Noten la combinación: iónico, metal, no metal; covalente, no metal, no metal; metálico, metal, metal, ¿no? El enlace metálicos iguales, ¿no?, como pasa pues en todos los metales puros de la tabla periódica, y también se puede producir entre átomos metálicos diferentes, ¿no?, como las aleaciones. Por ejemplo, yo puedo unir el cobre con el estaño para generar el bronce, dos metales, uno para generar una mezcla, o puedo unir pues el cobre y el zinc para generar pues el latón o la lata, ¿no? ¿Por qué se pueden formar estas aleaciones metálicas? Porque los enlaces se pueden dar también entre metales, o sea, los metales se pueden unir entre sí, ya sea en su forma pura o en forma de mezclas llamadas aleaciones. En el enlace metálico, jóvenes, ocurre atracción electrostática entre los cationes metálicos, porque ya hemos dicho que los metales tienen tendencia a perder electrones, van a formar cationes, y los electrones libres que han sido perdidos por estos. Aquí, jóvenes, va a haber también atracción electrostática, al igual que en el enlace iónico, pero la atracción electrostática no se va a dar entre cationes y aniones, como en el enlace iónico, sino se va a dar entre los cationes metálicos y los electrones que han sido perdidos, no por ellos.
Los electrones libres en la estructura metálica manifiestan, jóvenes, o explican las propiedades de los metales, ¿no? Como la conducción eléctrica. Los metales conducen la electricidad, los metales conducen el calor, los metales tienen brillo, los metales tienen, o son maleables y dúctiles, o sea, se pueden laminar, se pueden estirar. Esta atracción electrostática entonces explica eso, ¿no? La presencia de los electrones libres. Quiere decir, jóvenes, que si imaginariamente, por ejemplo, tomamos un trozo de un metal y lo ampliamos hasta ver a los átomos, veríamos una estructura de este tipo. Fíjense acá. Esta es la estructura del cobre metálico, ¿no? No vamos a encontrar átomos de cobre neutro, ¿eh? Todos los átomos de cobre van a estar ionizados porque los metales tienen tendencia a perder electrones. Y los electrones que han sido perdidos, acá están en verde, están ocupando los espacios entre los cationes metálicos. Esos electrones, una vez perdidos, ya no pertenecen a ningún átomo de cobre, sino se mueven libremente por toda la estructura. Y justamente ese movimiento explica por qué los metales conducen la electricidad y el calor y por qué tienen brillo, ¿no? Entonces, la atracción electrostática se va a dar entre los cationes metálicos y los electrones. O sea, no entre catión y catión, porque esto sería absurdo, ¿no? Como los cationes tienen la misma carga, en vez de atraerse, se van a repeler. No pueden atraerse. La atracción es entre los cationes y los electrones que están libres ahí. Esos electrones llenan estos espacios, formando una especie, jóvenes, de mar, ¿no? De electrones. Por eso, para explicar este enlace metálico se utilizan diversos modelos, ¿no? Entre ellos, el modelo del mar de electrones libres. O sea, entre los espacios de los cationes hay electrones libres, ¿no? Como si fuese un líquido moviéndose, pues, alrededor de forma libre, ¿no? Generando un equilibrio, ¿no? De cargas, por eso es electrostático. Y eso explica, como les digo, si esos electrones se mueven, hay conducción eléctrica, ¿no? El movimiento de los electrones no solamente transporta carga, sino también calor. Por eso los metales, pues, conducen también el calor, ¿no? Estos cationes se pueden, jóvenes, deslizar uno sobre otro, no hay problema porque hay un equilibrio de cargas. Por eso los metales se pueden laminar, se pueden estirar formando hilos, se pueden moldear, ¿no? Fácilmente debido, pues, a su estructura en equilibrio. Sin embargo, jóvenes, de los tres enlaces que estamos mencionando, el enlace metálico dentro de la química no se considera un enlace propiamente dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque por definición los enlaces interatómicos son enlaces entre átomos. Y aquí, como pueden ver, no hay, pues, enlace entre átomos, ¿no? Porque no hay enlace cobre-cobre, ¿eh? Sino hay enlace metal, que es un átomo, y electrones libres, que es una partícula subatómica. O sea, no es metal, sino es más bien catión metálico y partícula subatómica. No es como en el enlace iónico, no hay atracción catión-anión, ambos son átomos, ¿no? O en el enlace covalente, átomos neutros, ambos son átomos. Pero en el enlace metálico no hay, pues, atracción entre un catión con otro catión, porque no se atraen los cationes. La atracción es entre el catión y los electrones libres, que no es, pues, un átomo. Los electrones libres son partículas subatómicas, ¿no? Es por eso que este enlace lo hemos mencionado acá, pero no se va a estudiar con detalle dentro de la química, no se estudia en la física. Y cuando ustedes vean, pues, el estudio de la electricidad, ¿no? En física, la corriente eléctrica, cuando hablen, pues, de electrostática, ¿no? Y electrodinámica, ahí van a hablar, jóvenes, de estas propiedades. Y nos interesa entonces de estos tres enlaces conocer con un poco más de detalle el enlace iónico y el enlace covalente. Y en este cuadrito estamos resumiendo las características que hay que conocer y que hay que recordar para resolver, jóvenes, los ejercicios. Aquí tenemos dos columnas, en la parte central y en la parte derecha, donde están, pues, los enlaces que estamos resaltando, iónico y covalente. Y en la parte izquierda están las características que hay que conocer. Primero, si hablamos de fuerza de enlace, hemos mencionado que en el enlace iónico la fuerza se llama electrostática, mientras que en el enlace covalente se llama electromagnética. Mecanismo de formación. ¿Cómo se forma el enlace iónico? Por transferencia de electrones. Esto hay que recordar. Como la unión acá va a ser entre metal y no metal,
el metal va a perder electrones, el no metal va a recibir esos electrones, va a haber una transferencia de electrones. Mientras que en el enlace covalente va a haber compartición de electrones. Son átomos neutros, o sea, no va a haber cationes y aniones, entonces la única manera de mantenerse unido es compartiendo electrones de sus capas de valencia. Elementos que participan en el enlace iónico, por lo general, participan metales y no metales. Debe haber por lo menos un metal y un no metal para que se forme el enlace iónico. En cambio, en el enlace covalente, los átomos que se unen, por lo general, casi siempre son elementos no metálicos. Aquí hay algunas excepciones, ¿no? Pero por lo general, pues, en el enlace covalente es la unión entre átomos no metálicos. Especies que participan ya en la formación del enlace, en el enlace iónico va a haber cationes y aniones, ¿no? Estos son los que van a generar la fuerza de atracción. Estos son los elementos que participan, pero las especies en las estructuras van a ser cationes y aniones en el enlace iónico y átomos neutros en el enlace covalente. También se puede analizar una propiedad llamada electronegatividad para caracterizar estos dos tipos de enlace, ¿no? Electronegatividad es una propiedad periódica que lo vamos a indicar luego. Pues hemos puesto un asterisco acá. En, ¿no? Lo que se calcula, jóvenes, cuando los átomos se unen y forman un compuesto, para compuestos binarios, o sea, de dos elementos, si yo quiero saber si el enlace que se va a formar es iónico o covalente, o sea, lo puedo predecir, debo calcular la diferencia de los valores de las electronegatividades, del metal y no metal, o de los no metales en el caso del enlace covalente, ¿no? De los dos átomos que se van a unir. Si esa diferencia o variación es mayor que 1,9, yo puedo asegurar que cuando se unan esos átomos, va a formarse el enlace iónico. Va a formarse el enlace iónico, cuando es mayor que 1,9. Y por lo general, esa diferencia de electronegatividades se presenta cuando se unen metales y no metales. Principalmente aquellos metales de los grupos 1A y 2A de la tabla periódica, metales alcalinos y alcalinos térreos, con los no metales, pues, de los grupos 6A y 7A, no metales anfígenos y no metales halógenos, ¿no? Me va a dar esa diferencia de electronegatividad, por lo tanto, yo puedo asegurar que en esos casos, el compuesto que va a aparecer va a ser iónico. Y si la diferencia de electronegatividades está en este intervalo, ¿no? Es menor que 1,9 o mayor o igual que 0, el enlace va a ser covalente. El enlace va a ser covalente. Esta diferencia puede ser 0 cuando los átomos pues sean los mismos, ¿no? O sea, se unan oxígeno-oxígeno para formar el O2, por ejemplo, ¿no? Que conocemos el oxígeno del aire, O2. Allí hay un enlace. Como los átomos son iguales y ambos átomos tienen la misma electronegatividad, la diferencia va a ser 0. Los que forman el enlace covalente pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Unidades estructurales. Una vez, jóvenes, que se forma el compuesto iónico y la sustancia covalente, ellos van a existir en unidades independientes que se van a representar con las fórmulas que nosotros conocemos. En el caso de los compuestos iónicos, la fórmula representa una unidad cristalina, ¿no? Porque vamos a ver que los compuestos iónicos, como son sólidos, van a formar cristales, ¿no? Su unidad fórmula se llama unidad cristalina, ¿no? Unidad fórmula cristalina. Mientras que en los compuestos o sustancias covalentes van a aparecer las llamadas moléculas. Eso es muy importante, jóvenes, porque cuando hablemos de molécula no podemos referirnos a cualquier fórmula química que me den. Solamente voy a considerar que una fórmula representa a una molécula cuando los átomos que estén unidos lo estén haciendo por enlace covalente. Los compuestos iónicos, como el cloruro de sodio, por ejemplo, metal no metal, o el FeO, hierro oxígeno, no forman moléculas. Esas fórmulas, FeO, Na, cloro, simplemente representan una unidad cristalina, ¿no? Del compuesto, no representa una molécula. Hay que tener cuidado. Bien, acá me preguntan, y es una pregunta interesante, ¿no? Si no hay una fórmula matemática para hallar el valor de electronegatividad. Sí hay, jóvenes, hay fórmulas bastante complejas para hallar las medidas de la electronegatividad.
Hay una escala de electronegatividad propuesta por físico norteamericano Linus Pauling, donde se calcula la electronegatividad midiendo ciertos valores de energía. Le sale un número sin unidades, ¿no? Que permite conocer pues, las electronegatividades de los elementos en la tabla periódica. Sin embargo, jóvenes, esas fórmulas no se usan, ¿no? A ustedes le van a dar ya las medidas calculadas, ¿no? Las medidas calculadas, así como las masas atómicas, ¿no? De los átomos, o los números atómicos Z, ya van a estar medidos y le van a indicar pues como dato. Lo que sí van a calcular, en algunos casos, sería la diferencia de esos valores, diferencia de electronegatividad, ¿no? Porque este triangulito significa diferencia, ¿no? Pero en la mayoría de los casos la electronegatividad ya va a estar dada. Y si no la dan, simplemente ustedes recurren a las tablas periódicas porque ahí están los valores, ¿no? Ya están los valores dados. Y propiedades físicas de los compuestos que tienen enlace iónico y los que tienen enlace covalente. Aquí vamos a ver las propiedades físicas, principalmente jóvenes, porque las propiedades químicas ya vamos a tratarlo más adelante. Bien, cuando se forma, jóvenes, el enlace iónico y aparece un compuesto, ese compuesto va a tener estas propiedades. Va a ser sólido, siempre, ¿eh? Siempre va a ser sólido. O sea, todo compuesto iónico, ¿no? Que se forma mediante el enlace iónico, va a ser sólido y va a existir como cristal. Se dice que es un sólido cristalino a la temperatura pues, ambiental de 25 grados centígrados. Estos sólidos cristalinos iónicos son duros, quiere decir que pueden cortar superficies fácilmente, pero frágiles. Si usted le da un golpe, se fragmenta, ¿no? Como la sal. Tenemos la sal cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, cristalino, sabes que forman cristales, pero si ustedes lo golpean se vuelve polvo, ¿no? Lo mismo pasa con los óxidos de hierro. Óxido de hierro también es iónico porque metal, hierro, no metal, oxígeno es iónico, ¿no? Ustedes si alguna vez han tocado el óxido de hierro o la herrumbre, como así, ¿no? Pero también les puede cortar. Es por eso que hay que cuidarse de los óxidos metálicos, porque en ellos estos virus que producen el tétano, ¿no? Por eso, siempre que se trabajan con metales, sus óxidos, se vacunan la persona contra el tétano. Son sólidos, pero se pueden derretir, ¿no? Todos sólidos jóvenes se pueden derretir. Estos compuestos iónicos se derriten a altas temperaturas, mayores a 400 grados centígrados. Por eso la sal cloruro de sodio, las temperaturas a lo más llegan a 300 grados centígrados. Ustedes pueden colocar pues sal cloruro de sodio en una sartén y lo calientan y no se va a derretir, jóvenes, ¿sabes? Porque la sal se derrite más o menos a 801 grados centígrados, ¿no? No se alcanza en las cocinas. En cambio, vamos a ver que los compuestos covalentes, que también pueden ser sólidos y también pueden formar cristales, ellos sí se derriten. Ustedes agregan azúcar, ¿no? Que es covalente, vamos a ver, porque está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, que son no metales. Los no metales forman pues el enlace covalente, ellos sí se derriten, ¿no? Los azúcares sí se derriten. El chocolate, ¿no? Se derrite con facilidad porque son covalentes. Los iónicos no. Son sólidos que se derriten a altas temperaturas, mayores a 400 grados centígrados. Los sólidos iónicos también son solubles en agua, el agua los disuelve, y otros solventes también polares, ¿no? Como los alcoholes o los ácidos disuelven a los compuestos iónicos. En estado sólido eléctrico, a pesar que tienen cationes y aniones, no conducen la electricidad porque debido a la fuerza electrostática, ¿no? Como son cargas en reposo, no se pueden mover, no hay condición, pues, conducción eléctrica, ¿no? A menos que ese sólido ustedes lo disuelvan pues en agua, ¿no? O lo derritan. Pues si derriten un sólido iónico, lo disuelven en agua, están separando los iones y ahora sí los iones pueden moverse. Y si hay movimiento, hay conducción eléctrica. Por eso, jóvenes, siempre que el cloruro de sodio se disuelve en agua, forma una solución llamada electrolito, conduce la electricidad. Todos los electrolitos contienen iones, o sea, resultado de haberse disuelto un compuesto iónico en el agua, y son conductores eléctricos. O sea, nuestra saliva, nuestra sangre, nuestra orina, el sudor, son electrolitos, ¿no? Conducen la electricidad. Es por eso, jóvenes, que cuando tenemos actividad física perdemos, ¿no? Estos electrolitos tenemos que reponerlos, ¿no? Consumiendo, pues,
bebidas electrolíticas, ¿no? Como el Gatorade y el Powerade, ¿no? O comprando pues un electrolito que vienen en las botitas, ¿no? Se recupera de esa manera. Pero de forma sólida no conduce la electricidad porque los iones no pueden moverse. ¿Ah? Bien, solvente, jóvenes, es el nombre que se le da a aquella sustancia que disuelve a otras. ¿No? Hay dos tipos de solventes. Solventes polares, ¿no? Que son aquellas cuyas moléculas tienen polos y esos polos pueden separar a las partículas de un cuerpo y lo disuelven. Y solventes que no tienen polos, que disuelven pues a sustancias de la misma naturaleza. Por ejemplo, el agua es un solvente polar que puede disolver pues a todas las sustancias que también sean polares, ¿no? Como el agua, como el cloruro de sodio, el azúcar, el alcohol. En cambio, el agua no disuelve a los plásticos, ¿no? El agua no disuelve a los aceites, a las grasas, porque el aceite y grasa no es polar, son apolares y ellos requieren sus propios disolventes que también son apolares. Por ejemplo, si ustedes quieren disolver pues, una grasa, pueden usar gasolina, pueden usar querosene, pueden utilizar agua ras, pueden utilizar thinner, pueden utilizar benzina, que son solventes apolares. Lo polar disuelve a lo polar y lo iónico, y los apolares disuelven pues, a otros que son apolares. ¿No? A eso le llaman solvente. Esto también lo vamos a ver con más detalle en el capítulo de soluciones, ¿no? Cuando formemos mezclas donde se utilicen solventes. Estas son las propiedades físicas generales de los compuestos iónicos. Mientras que las sustancias covalentes también pueden ser sólidos, líquidos y gases. ¿No? Los compuestos iónicos solamente son sólidos. En cambio, las sustancias covalentes podemos encontrar las tres variedades. Podemos encontrar sólidos como el azúcar, hemos dicho, líquidos como el agua, que es covalente porque hidrógeno y oxígeno son no metales, o gases como el dióxido de carbono, ¿no? Que es carbono y oxígeno no metales. O sea, siempre que vamos en una fórmula química no metales, vamos a decir que el compuesto o la sustancia va a ser covalente. Pero si en la fórmula encontramos metal y no metal, va a ser iónico, por si acaso. Bien, algunos de las sustancias covalentes son solubles en agua y otras no. La mayoría de jóvenes no se disuelven en agua, ¿no? Como el caso de los compuestos orgánicos. Todo lo que es orgánico, en la mayoría de los casos, no se disuelve en agua. Requieren sus propios disolventes. Los compuestos covalentes son malos conductores eléctricos en cualquier estado, así estén sólido, líquido, gas, o se encuentren pues disueltos, ¿no? En cualquier solvente, son malos conductores. Son pocos los que forman electrolitos, se dice. La mayoría son malos conductores. Los compuestos iónicos también son malos conductores, pero solo en estado sólido, cuando se disuelven o se derriten, ahí se vuelven muy buenos conductores, jóvenes. Solo en su estado sólido son malos. En cambio, los sustancias covalentes son malos en cualquier estado. Incluso cuando estén disueltos o derretidos, son malos conductores eléctricos. En estas propiedades hay que recordarlo, muchachos, porque también en las evaluaciones van a preguntar. Y ya saben que siempre que tengan un problema teórico hay que comparar la teoría. Los problemas de teoría, jóvenes, que vienen en las evaluaciones no se adivinan, pues, ¿no? Se comparan con la teoría. Siempre ustedes van a estar comparando, constatando, ¿no? Ya con la práctica se les va a quedar la información y ya no va a ser necesario recurrir pues a la teoría. Pero, como ustedes están iniciando, cualquier problema teórico hay que compararlo pues con la teoría, ¿no? Bien, esta es la parte teórica entonces de la parte del enlace químico. Lo que vamos a ver a continuación va a ser la parte práctica, que consiste en hacer en los dibujos de las moléculas y los compuestos iónicos, que no forman moléculas, ya hemos dicho forman unidades cristalinas, y las estructuras, ¿no? Pero antes de eso, habíamos dicho que vamos a hablar algo más, ¿no? Porque esto puede que le pregunten también en las evaluaciones, incluso en el examen de admisión, ¿no? Sobre la electronegatividad. La electronegatividad, jóvenes, es una propiedad química de los elementos, que mide la fuerza que tienen los átomos para atraer hacia sí a los electrones al formarse un enlace químico. Quiere decir, jóvenes, que si ustedes acercan dos átomos A y B, se va a cumplir que uno, ¿no?, va a tener cierta atracción por los electrones
y se los puede quitar al otro, que tiene menos fuerza pues para atraer electrones. La electronegatividad mide justamente esa fuerza. Esa fuerza. Las medidas de la electronegatividad ya están calculadas y yo lo voy a tomar como referencia para saber pues en qué caso un átomo va a ganar electrones y en qué caso lo va a perder. Normalmente los átomos que ganan electrones son los átomos que tienen alta electronegatividad, tienen alta fuerza para atraer electrones. Y vamos a ver que esos son los no metales. Mientras que los que tienen baja electronegatividad tienen muy poca fuerza para atraer electrones y por lo general lo van a ceder, lo van a perder. Y eso van a ser los metales. La medida de esta propiedad, jóvenes, ya está dado en las tablas periódicas. Aquí le voy a mostrar una tabla periódica, miren, con los números de electronegatividades. Acá están solamente dos valores, el símbolo y un número que está en la parte inferior, que vienen a ser sus electronegatividades. Notan, jóvenes, que los elementos de verde son metales, ¿no? Tienen baja electronegatividad. O sea, su fuerza para atraer electrones es reducida. Mientras, pues, derecha, son no metales, y esos son los que tienen más altos medios, pero los valores medios también son para los no metales. Y algunos metales que son excepciones, ¿no? Como este grupo de acá. Pero la tendencia general es que los no fuerza para atraer electrones, normalmente arrancan los electrones a los átomos, mientras que los metales tienen baja electronegatividad y por lo general ceden sus electrones y los pierden, ¿no? Los valores más bajos los tienen acá, en el caso de los alcalinos y alcalinos térreos. Y los valores más altos están para estos tres elementos. Hay que recordar, el NOF, o sea, nitrógeno, oxígeno, flúor, o si lo leen al revés sería el FON, flúor, oxígeno, nitrógeno. Son los átomos de mayor electronegatividad. Y ustedes, si buscan en la información de relatividad, cuando formen moléculas, esas moléculas en la mayoría de los casos van a generar un enlace muy fuerte llamado el puente de hidrógeno por su elevada electronegatividad. Pero, como les digo, esto ya está calculado. Simplemente ustedes van a hacer uso de estos datos para calcular la diferencia. Por ejemplo, si ustedes unen, miren, el sodio, electronegatividad 0,9, acá está, en el lado izquierdo, ¿no? Con el cloro, electronegatividad en el lado derecho, 3,0. Cuando hagan la resta de esos valores, la diferencia sale 2,1. Esa diferencia, 2,1, es mayor que 1,9, entonces eso me garantiza que el enlace que se va a formar va a ser iónico. En cambio, si yo uno, por ejemplo, ¿no? En este caso, al hidrógeno que está acá, 2,1, su electronegatividad, con el oxígeno, 3,5, la diferencia sería 1,4. 1,4 es menor que 1,9, entonces el enlace formado será covalente. Covalente. ¿Por qué? Porque entre no metales, enlace covalente, en cambio metal, sodio, no metal, cloro, enlace iónico, ¿no? Noten también que en esta tabla periódica no se indica valores de electronegatividad para los gases nobles, ¿no? No tienen valores. ¿Por qué? Porque a condiciones ordinarias se sabe que los gases nobles no forman enlace. O sea, si no hay enlace, no hay electronegatividad. Pues. La electronegatividad es una propiedad que se mide en la formación del enlace. Pues es una propiedad química. Bien, aparte, jóvenes, de la electronegatividad, hay otras propiedades de los elementos químicos, propiedades químicas, como la energía de ionización, el radio o tamaño atómico, ¿no? La afinidad por los electrones y así. Eso también lo pueden ustedes repasar, ¿no? En los libros, ahí tienen toda la información, o en la web, ¿no? Buscan propiedades periódicas de los elementos o propiedades químicas de los elementos y le van a mostrar, pues, toda la información. Eso como complemento, ¿no? Porque ya sabemos que un ciclo semestral, pues, por ser corto, no se pueden tratar todo. Quisiéramos, pues, 4 horas de química por clase, ¿no? Ahí sí sería, pues, suficiente, ¿no? Bien, vamos a ver entonces la parte práctica, que viene a ser las estructuras de las sustancias iónicas y covalentes. Cómo hacer los dibujos, ¿no? Me dan la fórmula de un compuesto y yo hacer los dibujos estructurales. En esta parte, entonces, vamos a desarrollar los esquemas de las unidades fórmulas de los compuestos iónicos y de las moléculas de las sustancias covalentes.
Recuerden que solo las sustancias covalentes forman moléculas, ¿ah? Para ello hay que conocer dos conceptos básicos. Uno de ellos se llama la notación de Lewis. ¿Qué cosa es esto, no? Se denomina también notación punto-electrón y consiste, jóvenes, en representar por medio de puntos y alrededor del símbolo del elemento a los electrones de valencia de los átomos. Ya hemos dicho que los electrones de valencia son los electrones del último nivel. Entonces, si yo voy a formar un enlace, debo saber cuántos hay de electrones en el último nivel, cuántos son sus electrones de valencia, porque ellos son los que van a formar el enlace. No me interesan todos los electrones del átomo, solamente los electrones del último nivel. Esos electrones se van a representar con puntitos alrededor del símbolo del elemento. Si hay 3 electrones de valencia, 3 puntos, ¿no? Si hay 7 electrones de valencia, 7 puntos, ¿no? Ahora, esta notación se aplica satisfactoriamente, jóvenes, a los elementos de los grupos A, ¿no? Como son 8 grupos A, vamos a ver, jóvenes, que se puede colocar hasta 8 puntos, ¿no? Que son válidos de acuerdo pues con la teoría de Lewis del enlace. No se aplica a los grupos B de la tabla periódica, solamente a los grupos A. Es por eso que si vemos la tabla periódica, en notación Lewis veríamos así. Fíjense, ¿eh? Aquí está el bloque principal de la tabla periódica, y los que tienen esa notación de puntos alrededor del símbolo elemento, que están en verde, son elementos de los grupos A. 1A, 2A, que son alcalinos y alcalinos térreos, y el 3A hasta el 8A, que son pues de los térreos hasta los gases nobles. Esas son sus notaciones Lewis. Noten, por ejemplo, en el grupo 4A, carbonoides tienen 4 puntos, ¿no? Porque si ustedes hacen la configuración electrónica, van a ver que tienen pues 4 electrones de valencia. Los del 7A, que son los halógenos, tienen 7 puntos alrededor del símbolo. Su capa de valencia tiene 7 electrones. Mientras que los alcalinos, incluyendo el hidrógeno, tienen un solo puntito, porque su último nivel de energía tiene un solo electrón en su capa de valencia. Electrón de valencia. El grupo 2A, 2 electrones, y así. Y la ventaja, jóvenes, de utilizar a los grupos A para hacer los dibujos de las unidades de fórmula y las moléculas, es que el número de grupo va a coincidir con la cantidad de puntos, ¿no?, que hay pues en la notación Lewis. Así, por ejemplo, el grupo 2A, por estar en el grupo 2, tiene 2 puntos. Grupo 3A, 3 puntos. Grupo 4A, 4 puntos. 5A, 7A, 8A, 8 puntos. Salvo el helio, ¿no?, que es una excepción. El resto tiene 8. Entonces, hay dos maneras de conocer la notación de Lewis de un átomo, jóvenes, para hacer el dibujo de su estructura en sus compuestos. Uno sería recordando en qué grupo de la tabla periódica se encuentra, y otros, jóvenes, haciendo la configuración electrónica. Si aplicamos la regla de serrucho para un átomo y yo observo que su último nivel tiene 5 electrones, voy a colocar 5 puntos, ¿no? Esa sería su notación de Lewis, ¿no? Si hay 3 electrones, 3 puntos. Pero si de frente me dicen que ese átomo está en el grupo 6A, ya de frente le coloco los 6 puntos, ya no hago ninguna configuración electrónica, ¿no? Ahora, noten, jóvenes, que de estos dos bloques en verde, el bloque izquierdo son metales, tienen poquitos electrones. Vamos a ver que los metales van a más bien tener tendencia a perder esos electrones. Y los no metales sí tienen pues alta cantidad de electrones. Le falta poquito para llenar los espacios que restan y van a ganar electrones. Pero hay que recordar esta notación de Lewis, ¿ah? Ya les he mencionado que hay dos maneras, ¿no? Uno es haciendo la configuración y otro conociendo pues la ubicación. Y en los ejercicios le van a dar pues la información necesaria. Este es el primer concepto que hay que conocer para hacer los dibujos. B. Pero antes, aquí, en la tabla anterior se observa que la cantidad de puntos, que son los electrones, es igual al número de grupo. Por lo que basta conocer la ubicación en un grupo de un elemento para conocer su notación de Lewis, ¿no? Yo conozco su ubicación, ya sé cuántos puntos debo colocar alrededor del símbolo del elemento. En la segunda el segundo concepto que hay que conocer se conoce como la regla del octeto. Esta regla establece, jóvenes, que todo átomo diferente a un gas noble incrementará su estabilidad adquiriendo 8 electrones en su capa de valencia. Quiere decir que para que un átomo sea estable, debe poseer en su último nivel 8 electrones. Por eso la regla del 8, ¿no? Regla del octeto.
Ningún átomo, jóvenes, salvo los gases nobles, tienen 8 electrones en su último nivel. Entonces, todo átomo, que es diferente a los gases nobles, van a buscar la manera de cómo conseguir 8 electrones en su último nivel. Algunos átomos, como los metales, lo van a lograr, jóvenes, perdiendo electrones, porque si pierden los electrones de su último nivel, el que le queda va a tener 8 y van a ser estables. Porque es su naturaleza, los metales tienen tendencia a perder, pero cuando pierden su último nivel que les queda va a tener 8. Otros elementos como los no metales lo van a lograr, o sea, van a llegar a 8, ganando electrones. Porque como ellos tienen bastante, le falta algunos nada más para completar los 8, ¿no? Y van a ganar, le va a resultar a ganar pues electrones. Y en algunos casos, si no pueden ganar, van a compartir electrones, ¿no? Les falta 2, van a compartir con otros átomos para llenar esos vacíos. Generándose de esta manera los tipos de enlaces pues interatómicos, ¿no? O sea, si el metal pierde electrones para llegar a 8, va a formar un cation. Si el no metal gana, va a formar un anión, ahí va a aparecer pues el enlace iónico, ¿no? Pero si los no metales comparten electrones, va a aparecer el enlace covalente. Pero van a buscar la manera de cómo llegar pues a 8. Los únicos que sí ya tienen 8 y no tienen necesidad de formar enlaces son los gases nobles, pues ellos ya tienen 8, ¿no? Es por eso que ellos ni siquiera tienen electronegatividad, porque ya completaron esta regla y no tienen necesidad de unirse, ni ganar, ni perder, ni compartir electrones. Pero los otros elementos diferentes a ellos sí lo van a hacer, ¿no? De alguna manera van a adquirir 8 electrones en su último nivel. Ahora, pero la regla del octeto es solamente una regla, o sea, no es una ley, o sea, no se va a cumplir pues para todos, ¿no? Y aquí va a haber algunas excepciones, o sea, va a haber algunos átomos que van a formar enlaces, sí, se van a volver estables, sí, sin embargo, no van a llegar a completar 8 electrones en su último nivel de energía. Algunos porque son muy pequeños y otros jóvenes porque debido a la estructura del compuesto que van a formar se pueden pasar de 8. Son los casos, por ejemplo, de los átomos pequeños como hidrógeno, litio, berilio y boro, que no llegan, jóvenes, a tener 8 electrones en su último nivel. Sí se enlazan, sí se vuelven estables, pero no llegan a 8. Vamos a ver que el hidrógeno y el litio se conforman con 2 electrones en su último nivel, el berilio se conforma con 4, el boro se conforma con 6, no llegan a 8, pero sí son estables. Son excepciones. Otros átomos como el aluminio, el nitrógeno, fósforo, azufre, en algunos de sus compuestos, no en todos, tampoco, jóvenes, llegan pues a completar los 8 electrones. El aluminio, por ejemplo, en algunos compuestos llega a tener solamente 6, el nitrógeno llega a tener pues 7, y el azufre, fósforo, pueden pasar inclusive pues los 8, no pueden tener 10, 12, hasta 14 electrones, ¿no? Eso se conoce como ya octeto expandido, pero son excepciones, la mayoría sí los va a cumplir. Y desde luego, jóvenes, los elementos de los grupos B, ellos que no tienen notación de Lewis, no van a cumplir pues la regla del octeto, ¿no? En la tabla periódica que hemos dado en el centro, no hay notación Lewis porque esos elementos de los grupos B no cumplen el octeto, ¿no? Entonces no tienen notación de Lewis. Hay que tener cuidado entonces, ¿eh? Sobre todo a estos 4 elementos hay que recordarlos, ¿no? Hidrógeno, litio, berilio y boro, ¿no? Porque se van a presentar en la mayoría de los casos, el aluminio en algunas situaciones, ¿no? Si veo fórmulas, jóvenes, donde estén estos 4 elementos y me preguntan, ¿no?, en qué caso no cumple pues la regla del octeto, va a ser pues para ellos, ¿no? Para ellos. Bien, conociendo estos dos conceptos, vamos a hacer ahora sí los dibujos, ¿no? Estructura de compuestos iónicos binarios. Vamos a empezar con los compuestos iónicos más sencillos, que son los binarios. Binario significa que solamente tienen 2 elementos distintos. Bien, en primer lugar, hay que saber, jóvenes, que los compuestos iónicos yo los puedo reconocer visualmente por las fórmulas. Por ejemplo, ¿no? Son compuestos iónicos las sales, como estos de acá, miren, ¿ah? Sales. Cloruro de sodio, cloruro de magnesio, nitrato de potasio, carbonato de calcio, así se llaman. Aunque los nombres no son obligatorios recordarlos, pero sí las fórmulas, si ustedes ven, hay metales como el sodio, magnesio, calcio y potasio unidos a no metales como el cloro, nitrógeno, oxígeno, carbono.
Siempre que vean en la fórmula metal, no metal, es casi seguro que haya pues enlace iónico. Los óxidos metálicos también son iónicos porque tenemos un metal con el oxígeno que es no metal, ¿no? Como el KO, el K2O, el aluminio 2, oxígeno 3 y así. Hidróxidos también son compuestos iónicos porque tenemos metal unido a no metales como hidrógeno y oxígeno. Y otros compuestos que son hidruros metálicos. Entonces, estos compuestos, cuando me den las fórmulas, yo voy a decir que son iónicos porque en ellas voy a observar la presencia de por lo menos un metal y un no metal. Pero en esta primera parte nosotros vamos a ver la estructura solamente de los compuestos binarios, ¿no? Este compuesto acá, por ejemplo, KNO3 no es binario, tiene 3 elementos, es ternario. Vamos a ver estructuras de estos tipos, ¿no? Como estos dos, como estos óxidos y algunos hidruros. Para desarrollar entonces las estructuras de los compuestos iónicos binarios, se debe generar la transferencia de electrones. Ya sabemos que el enlace iónico es por pérdida y ganancia de electrones. Los electrones se van a mover desde el metal, el cual va a perder todos sus electrones, y lo va a transferir al átomo no metálico. Sobre la base de las notaciones Lewis, ¿no? Hay que tener las notaciones Lewis y aplicar la regla del octeto. Y hay que balancear también, jóvenes, la cantidad de átomos para que todos pues lleguen, sobre todo en el caso de los no metales, a llegar a adquirir los 8 electrones que le confieren estabilidad. Esto sería así, fíjense. Vamos a empezar, miren, con el cloruro de sodio. Esta es su fórmula, pero si me piden su estructura, este es un compuesto iónico, debe estar formado por cationes y aniones. Yo debo saber cómo están unidos los cationes y aniones, cuáles son sus cargas. Para hacer los dibujos, lo que debo recordar es esto, ¿no? Debo agarrar mi tabla periódica y buscar las posiciones del sodio y el cloro. Voy a encontrar que el sodio está en el grupo 1A y el cloro está en el grupo 7A. Quiere decir que sus notaciones Lewis van a ser así. Sodio, un puntito, acá está su grupo 1A, un electrón de valencia, y el cloro, jóvenes, 7 puntos, sus 7 electrones de valencia. Ahí está. Entonces, una vez que tengo esto, voy a mover los electrones, ¿sabes? Desde el metal hacia el no metal, dependiendo, jóvenes, las necesidades que tengan, ¿no? Noten que al sodio le sobra este electrón, porque los metales tienen tendencia a perder, y al cloro le falta 1, ¿no? Para completar los 8, porque tiene 7. Justamente como a él le sobra 1 y a él le falta 1, el sodio le va a transferir ese electrón al cloro. Resultado de esto, este sodio al perder el electrón se va a cargar positivamente, va a formar el catión, su carga sería +1, y el cloro que está recibiendo el electrón va a formar un anión y su carga es -1. Los iones se representan así: el ion sodio de carga +1 y el ion cloro de carga -1. Este corchete, jóvenes, indica o se coloca para pues agrupar los electrones que va a tener al final el ion. Miren, ya no tiene 6, ya no tiene 7, sino tiene 8 ahora, porque hay un electrón más que recibió del sodio. Y se va a colocar fuera de los corchetes su carga, -1. Como aparece el catión y el anión, aparece la atracción electrostática y ahí se produce el enlace iónico. Esta es la estructura que nos van a pedir, jóvenes, en los ejercicios, ¿ah? El mecanismo es esto: transferencia de electrones del metal hacia el no metal. Ahora, pero en este caso particular, participa un sodio y un cloro, un átomo de cada uno, debido, jóvenes, a las necesidades electrónicas que tienen, ¿no? Él va a perder 1 y él va a ganar 1. Pero si los números fueran distintos, se dice que hay que hacer el balance. Por ejemplo, otra estructura: cloruro de magnesio. Esta es su fórmula. Ahora ustedes se preguntarán por qué el cloruro de magnesio tiene 2 cloros y no solamente uno como el cloruro de sodio. Eso va a depender justamente del balance que hemos indicado. Agarro mi tabla periódica y busco el magnesio, va a estar en el grupo 2A, y el cloro 7A. Sus notaciones Lewis serían así: magnesio 2 puntitos, grupo 2A, y lo voy a unir al cloro que tiene 7 puntos. Ahora, el metal, jóvenes, debe perder todos sus electrones, ¿ah? Para que cumpla el octeto debe perder todos sus electrones, jóvenes, porque no le basta perder 1, se quedaría con 1, le faltaría 7, pues no, para llegar al octeto, y no le conviene. Le conviene perder esos 2 y su anterior nivel va a tener 8. Esa es la explicación de por qué los metales siempre pierden sus electrones de valencia. Ojo que estos puntos son los electrones del último nivel, no son todos sus electrones. El magnesio tiene, jóvenes, más electrones atrás. Estos 2 puntos solamente representan los del último nivel. Si se pierden esos 2, va a tener un nivel interior que sí va a tener 8 y va a completar el octeto.
Por eso en la teoría hemos dicho pues que los metales van a cumplir el octeto por pérdida de electrones. Ahora, el magnesio va a transferir, jóvenes, 2 electrones al cloro. Sin embargo, el cloro solamente puede recibir 1. Porque si recibe 2, tendría 9 y ya pues no sería estable, ¿no? Él debe llegar a 8 nada más. Entonces, cuando hay una cantidad mayor de electrones de lo que se puede recibir, deben hacer un balance, se dice, ¿no? Como son 2 electrones lo que se van a transferir y el cloro solamente puede recibir 1, yo debo disponer de 2 cloros para que se reciban justamente los 2, ¿no? Un electrón para cada cloro. Es por eso que la fórmula es magnesio cloro 2. Se necesita 2 cloros para unirse al magnesio, ¿no? Y todas las fórmulas químicas, jóvenes, tienen esa explicación sobre la base, pues, de los enlaces químicos, ¿no? ¿Por qué la fórmula del agua es H2O? ¿Por qué no es H3O? ¿Por qué no es H5 o 3, ¿no? ¿Por qué justamente 2 hidrógenos con un oxígeno? Eso se va a explicar también por el enlace químico, ¿no? Bien, una vez que se mueven los electrones, el magnesio quedaría con carga más 2 y tendríamos 2 iones cloro, ¿no? Ese por acá el 2 y cada ion cloro, jóvenes, tiene carga menos 1. Porque cada cloro ha recibido un solo electrón, ¿no? Uno nada más. El magnesio sí perdió los 2, por eso tiene carga más 2. Pero cada uno de los cloros, que son 2, gana un solo electrón y se carga menos 1. Aún así, la carga total es 2 positivo, 2 negativo, la suma sería 0. Siempre se va a cumplir, jóvenes, que en todo compuesto que yo determine su estructura, la suma de cargas debe ser 0. Eso me garantiza pues que el dibujo está bien hecho, ¿no? Otro caso, veamos aquí. Esto es más complejo inclusive, ¿eh? 2 aluminios con un oxígeno. Esto también es iónico porque metal no metal. Agarro mi tabla periódica y voy a encontrar que el aluminio está en el grupo 3A y el oxígeno está en el grupo 6A. Sus notaciones Lewis serían así. Aluminio 3 puntitos, ahí está. Grupo 3A. Lo voy a unir, jóvenes, al oxígeno, grupo 6A. 6 puntos, ahí está. 6 puntos. Y como siempre, el metal va a transferir los electrones al no metal. Aquí viene pues el análisis, ¿no? 3 aluminios, o sea, 3 electrones van a ir hacia acá, pero cada oxígeno solamente puede recibir 2, ¿no? Puede recibir 2. Si yo tuviese 2 oxígenos, se podría recibir 4, pero igual pues acá solamente se pueden mandar 3. Entonces aquí se dice que hay que hacer un balance. Y el balance, jóvenes, tiene que ver con los electrones que uno va a transferir y el otro va a recibir, ¿no? Como él va a transferir 3 y él solamente recibe 2, ¿no? Por el balance, jóvenes, aquí van a multiplicar por 2 y aquí van a multiplicar por 3 para llegar a ese equilibrio. Miren, él debe transferir 3 y él debe recibir 2. Entonces ese 2 pasa acá y ese 3 pasa acá. Cosa que se transfieren, miren, a 3 electrones. Como son 2 átomos, en total se van a mover 6 electrones. Cada oxígeno va a recibir 2. Como hay 3 oxígenos, en total se van a recibir los 6 electrones. Eso se llama balance de cargas, ¿no? Balance de cargas. También lo pueden hacer así, ¿eh? Si este joven va a perder 3 electrones, su carga sería más 3. Si este va a ganar 2 electrones, acá y acá, su carga sería menos 2. Hacen el intercambio, ese 2 acá, ese 3 acá, ¿no? Y tendrían pues esta fórmula, ¿no? Resultado, tendríamos 2 cationes aluminio, cada aluminio sería más 3 porque estaría perdiendo los 3. Y 3 aniones oxígeno, cada oxígeno está recibiendo 2, pues su carga es menos 2. La carga total más 6 y menos 6 me va a dar 0, ¿no? Se va a cumplir eso. Y justamente esta está en la fórmula, ¿no? Antes que yo haga esta estructura ya conocía eso de la fórmula, pero acá está la demostración de por qué es así, ¿no? Siempre la cantidad de electrones ganados debe ser igual a la cantidad de electrones pues perdidos. No pueden haber electrones libres ahí, ¿no? Siempre va a haber un equilibrio y eso se llama balance. Eso en los compuestos iónicos. Ahora, se observa, jóvenes, en estas 3 estructuras que la cantidad de carga positiva es igual a la cantidad de carga negativa. Si ustedes suman algebraicamente, estas cargas siempre le va a dar 0. A esa unidad neutra, ¿no? Porque tiene cationes y aniones, pero el conjunto es neutro, se le llama unidad fórmula, ¿no? No es una molécula, es unidad fórmula. Además, los electrones transferidos, pueden ver, aquí se transfirió 1 electrón, aquí se transfirió 2, y aquí se transfirió 6 en total. Se pueden, jóvenes,
conocer directamente de la carga total de los cationes. Mira, aquí hay un catión de carga +1, entonces perdió un electrón. Aquí hay un catión de carga +2, perdió 2 electrones. Aquí hay un catión de carga +3, pero en realidad son 2, perdieron 6 electrones, ¿no? Entonces hay problemas en el cual ustedes le van a dar la fórmula y le van a pedir cuántos electrones se transfirieron en la formación de esos compuestos. Simplemente ustedes deben hallar la carga de los cationes, que tiene que ver con el grupo, ¿eh? El grupo 1A para el sodio, su carga es +1. 2A para el magnesio, su carga +2. 3A para el aluminio, su carga es +3. En los cationes, ¿eh? Entonces, yo conozco la cantidad total de la carga, puedo saber cuántos electrones se han transferido, se han perdido, ¿no? Aquí 2, aquí 1, aquí en total 6. Depende únicamente de la carga de los cationes. Para los compuestos covalentes, jóvenes, es un poco más complejo. Vamos a ver acá la estructura de las sustancias covalentes, o sea, de las moléculas. Aquí sí forman moléculas, ¿eh? Recuerden, jóvenes, que las sustancias covalentes están formadas por átomos neutros, o sea, no hay cationes y aniones acá. Y esos átomos neutros van a compartir electrones. Y yo debo ver que en las fórmulas haya solamente no metales. No metales. Por ejemplo, son sustancias covalentes, estas moléculas, ¿no? Elementales. 2 cloros, 2 oxígenos, 2 hidrógenos, 4 fósforo, 8 azufre. Todas estas uniones son entre átomos no metálicos, ¿no? Porque cloro, oxígeno, hidrógeno, fósforo, azufre son no metales. También son covalentes los óxidos no metálicos, como el agua, hidrógeno, oxígeno, no metal, este óxido nítrico, ambos son no metales, este trióxido de azufre, no metales. O también los ácidos, que son no metales todos, ¿no? Hidruros no metálicos y los compuestos orgánicos, ¿no? Como la glucosa, la sacarosa, las proteínas, los lípidos, los alcoholes. Los compuestos orgánicos, ustedes deben saber, por su conocimiento básico, el CHON. Estos 4 elementos son no metales. Es por eso que los compuestos orgánicos son covalentes. Entonces, en estos compuestos yo voy a reconocer que es covalente porque voy a ver que en las fórmulas solamente hay elementos no metálicos. Bien, entonces, ¿cómo voy a hacer los dibujos? Primero, para desarrollar la estructura de las sustancias covalentes, se debe generar, jóvenes, la compartición de electrones. Aquí no va a haber transferencia, uno no va a perder, el otro no va a ganar, sino van a compartir. Normalmente vamos a unir, jóvenes, los electrones desapareados en orbitales llenos. Recuerden, jóvenes, que los electrones desapareados son los electrones solitarios. Y en la notación de Lewis, notación de puntitos, van a ser los puntitos que están solitos. Estos son los electrones desapareados. Y estos se deben, pues, unir entre los átomos para formar orbitales llenos, ¿no? Y bajo esto, pues, se va a establecer la regla del octeto, ¿no? Veamos algunos ejemplos. El cloro 2. A ver, ¿cómo dibujo la molécula del cloro 2? O sea, ¿cómo uno 2 átomos de cloro para formar el cloro 2 que es covalente? Primero, busco en mi tabla periódica el cloro grupo 7A. Tiene 7 puntos, ¿eh? Solo que acá hay 2 cloros. Acá está el cloro con sus 7 puntos, 7 electrones de valencia, y va a estar unido a otro cloro. Pero convenientemente los puntos los voy a orientar así. 7 electrones. Estos puntos, jóvenes, pueden cambiar de posición. A ustedes lo van a adecuar de acuerdo, pues, a sus necesidades, ¿no? A las necesidades del problema, ¿no? A las necesidades del problema. Muy bien. Usted hecho me indica, pues, enlace simple. Va a ser así. Entonces, noten, jóvenes, que a cada cloro le falta un electrón para llegar a 8, para cumplir la regla del octeto, ¿no? Como no pueden quitarse, porque esto no es enlace iónico, ¿no? Lo que van a hacer es, jóvenes, compartir, ¿no? A ti te falta uno, te voy a dar esto, ¿no? Te falta uno, se van a dar la mano, ¿no? Para llegar, pues, a 8, ¿no? Entonces, esa compartición es la unión de los electrones desapareados que están solitarios para formar pareja, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí es que se va a producir esta unión. Fíjense, una vez que están unidos, o sea, unido él con él, cada átomo de cloro ya tiene 8, ¿no? Porque esos 2 electrones ya van a pertenecer a ambos átomos, ¿no? Este cloro tendría la regla del octeto y el compuesto es estable, ¿no? Ahora, esto es en cuanto a la notación.
por puntos. Pero en los ejercicios jóvenes se suele representar, como indicó el estudiante Urtecho, cada par de electrones que se comparte, porque acá hay un par compartido, se va a representar con una línea simple, de tal manera que los problemas se va a representar así. Esta rayita, que no es menos, por si acaso, representa la unión, ¿no? La mano que se dan entre ellos, ¿no? La unión. Cada rayita va a representar un par de electrones. Pues él tiene 6, más estos 2 serían 8, ¿no? Él tiene 6, más estos 2 serían 8. Cumple la regla del octeto. Esto se llama enlace simple. Porque no siempre los átomos van a compartir un solo par de electrones. Pueden compartir 2 pares, hasta 3 pares de electrones, dependiendo de las necesidades que tengan, ¿no? Las necesidades que tengan. Pero así se va a producir a veces unión de electrones desapareados para formar un orbital lleno, o sea, para aparear a los electrones, por la necesidad, pues, de alcanzar los 8 electrones de acuerdo con la regla del octeto. Otro caso, el O2. Aquí voy a formar la molécula del oxígeno del aire, jóvenes, a que respiramos. 2 oxígenos se están uniendo. Cojo mi tabla periódica y busco el oxígeno, va a estar en el grupo 6A. Bien, entonces el oxígeno tiene 6 puntitos, acá está. 6 puntitos. Como son 2, voy a unirlo pues a otro oxígeno y convenientemente, jóvenes, lo voy a pues a representar así, porque hemos dicho que los puntos pueden rotar para adecuarlo a las necesidades. Noten que cada oxígeno le falta 2 para llegar a 8, ¿no? Entonces deben compartir pues 2, ¿no? O sea, aquí se va a producir una unión, aquí otra unión, ¿no? De tal manera pues que se fusionan de esta manera, ¿no? Noten que ahora cada oxígeno tendría 2, 4, 6, 8, ¿no? Este también 2, 4, 6, 8. Pero, a diferencia del caso anterior, ahora están compartiendo 2 pares de electrones y se representaría así, con una línea doble. Esto se llama enlace doble. Cada rayita es un par de electrones, ¿no? Por eso este oxígeno tendría 2, 4, 6, 8 electrones, de acuerdo con la regla del octeto. Este oxígeno igual, 2, 4, 6, 8 electrones. ¿No? Por la necesidad, jóvenes, que tienen los oxígenos, porque le faltan 2 para llegar a 8, es que se forma pues un enlace doble, ¿no? Porque si no fuera así, podrían formar pues otro tipo de enlace, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con el agua. Miren, el agua ya es un compuesto, en este caso, de 2 elementos, ¿no? Un compuesto binario, pero la fórmula tiene 3 átomos en total, ¿no? Bien, voy a buscar entonces al hidrógeno en la tabla periódica y voy a encontrarlo en el grupo 1A, y el oxígeno ya sabemos 6A. Para hacer el dibujo, jóvenes, cuando ustedes tienen moléculas de más de 2 átomos, o sea, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos, se suele, jóvenes, representar al átomo que está en menor cantidad en el centro de la molécula, en este caso el oxígeno. Y los átomos restantes se colocan alrededor del símbolo, pues, del átomo que está en menor cantidad. El oxígeno, por ejemplo, está en menor cantidad, voy a colocarlo en el centro, grupo 6A. Y miren, convenientemente moví los electrones así, y a sus extremos hay 2 hidrógenos. Cada hidrógeno, grupo 1A, tiene un solo puntito. Un hidrógeno lo voy a colocar aquí y otro hidrógeno aquí. Pues es la conveniencia, ¿no? Por eso ya la habilidad de cada estudiante para pues darse cuenta de cómo van a orientar los electrones, los puntos, para producir las uniones de forma satisfactoria. Bien, este hidrógeno tiene 6, le falta 2 para llegar a 8, entonces se va a aprovechar de este electrón y también de este electrón y completaría los 8. El hidrógeno, cuando se unen esto, solamente tendría 2. No hay problema porque el hidrógeno no cumple la regla del octeto, hemos dicho, es una excepción, ¿no? Entonces la fusión ocurre de esta manera, así. Noten que el oxígeno tiene sus 8 electrones, cumplió el octeto, y los hidrógenos tienen solamente 2, ¿no? Este tendría 2, este también 2, y se conforman, ¿no? Porque los hidrógenos no pueden llegar a 8, no cumplen, ¿no? Con la regla del octeto es una excepción. Entonces aquí no hay problema, ¿no? Esto se va a representar así por medio de líneas de esta forma, ¿no? Esto sería pues la estructura en el plano de la molécula del agua. Claro que en el espacio no es así, ¿no? Una cosa, muchachos, es representar pues a una molécula en un plano, en 2D, y otra cosa es representarlo pues en el espacio, en 3D. Ustedes deben saber también por sus conocimientos básicos que el agua no tiene esta notación pues en el espacio, ¿no? Porque uno puede creer, ¿no? De que el ángulo de enlace acá es de 180 grados, ¿no? Es una molécula lineal, y no es así. Por biología, ustedes saben que el agua pues tiene una estructura
electrónica tetraédrica, ¿no? Tetraédrica. O sea, los enlaces y los pares que no están compartiendo se colocan en un tetraedro en el espacio. Y el ángulo de enlace es aproximadamente 104,5 grados, no 180 como acá parece. Pero en esta parte solamente estamos viendo, jóvenes, su representación en el plano, ¿no? Hay un capítulo dentro de la química llamada la geometría molecular, donde sí pueden predecir qué formas geométricas tienen en el espacio. Eso también lo tienen que complementar ustedes. Bien, entonces así se hacen los dibujos para las sustancias covalentes. Vamos a ver más ejemplos ya en los problemas y también en otras estructuras, ¿no? Pero dentro, jóvenes, de las sustancias covalentes, vamos a ver variedades de enlace que es importante resaltar. Primero, en las notaciones anteriores de cada molécula, las líneas representan cada rayita que ustedes vean, porque en los problemas ya le van a dar con las rayitas hechas. Cada rayita es un par de electrones compartidos. Una línea simple representa 2 electrones, 2 líneas, 4 electrones, 3 líneas, 6 electrones. Por eso normalmente, jóvenes, vamos a ver que todo átomo, salvo los que no cumplen el octeto, van a tener 4 líneas a su alrededor para completar pues el octeto, ¿no? 8 electrones. Claro que entre 2 átomos a lo más se puede formar un enlace de 3 líneas. No hay enlace de 4 dentro pues de las estructuras estables. Bien, variedades en el enlace covalente. A diferencia, jóvenes, del enlace iónico, el enlace covalente se puede dar entre no metales que pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿no? Como el O2, donde oxígeno y oxígeno son iguales, o el agua, ¿no? Donde los átomos son distintos. Aparte, se pueden dar pues enlaces de una línea, de 2 líneas, de 3 líneas. Incluso, jóvenes, a esos puntitos libres que quedan pues sin compartir, pueden formar enlaces adicionales, ¿no? Llamados enlaces dativos. Entonces, dentro del enlace covalente, vamos a tener pues variedades. 6 variedades, ¿ah? La compartición de electrones de los átomos no metálicos con otros del mismo elemento o de otros elementos diferentes, además de las posibilidades, generan ciertas variedades, jóvenes, de covalencia que se resumen en este cuadro. Aquí están los tipos de covalencia. Hay 6 tipos, ¿no? Enlace covalente normal, enlace covalente dativo, el enlace covalente apolar, el enlace covalente polar, el enlace simple y el enlace múltiple. La categoría o categorización de estos enlaces tiene que ver con estos modos de compartición, ¿no? Según el aporte de electrones, porque ya hemos visto, jóvenes, que para formar el enlace covalente cada átomo debe pues aportar ciertos electrones, unirlos, formar las parejitas y se mantienen unidos. Va a haber 2 tipos de enlace. Enlace normal, cuando ambos átomos aportan los electrones. O sea, a ti te falta uno, a mí me falta uno, lo juntamos, ¿no? Y el otro es enlace pues dativo, también llamado coordinado, cuando solamente uno de los átomos aporta los electrones, ¿no? Uno ya está completo, pero nota que el otro que se va a unir le faltan electrones y les da, ¿no? Para completar pues los 8. Eso se llama enlace dativo. Hay un átomo que da, el átomo dador, y un átomo que acepta los electrones. Solamente uno aporta, el otro lo recibe, pero al final se comparten, ¿no? Porque es covalente. Ahora, según la fuerza de atracción entre los pares electrónicos, ¿no? Vamos a tener 2 tipos de enlaces adicionales. Enlace apolar, que es un enlace pues que no tiene polos, que se da, jóvenes, cuando los electrones se comparten de forma equitativa, debido a que los átomos unidos van a ser iguales, como el O2, el cloro 2, siempre que son átomos iguales, ese enlace va a ser apolar, no va a tener polos. Y se cumplen ellos, jóvenes, que la diferencia de electronegatividades es igual a 0. Obviamente, ¿no? Porque son átomos iguales, cuando hagan la resta de las electronegatividades va a salir de 0. Y el otro es el enlace polar. Esto se da cuando el enlace tiene polos, debido a la compartición desigual. ¿Por qué? Porque hay átomos diferentes. Si hay átomos diferentes, jóvenes, uno va a ser más electronegativo que el otro, ¿no? Y uno va a atraer con más fuerza los electrones del otro. El enlace va a adquirir polos. Y en ello se cumple que la diferencia de electronegatividad está en este rango, menor 1,9 y mayor que 0, porque si es igual a 0, ya sería sin polos, ¿no? Pero ustedes, para los ejercicios, como no le van a dar muchas veces la electronegatividad, solamente van a ver la fórmula, ¿no? Si los átomos unidos, o las estructuras, si los átomos unidos son iguales, el enlace es apolar.
Si los átomos son diferentes, el enlace es polar. Y por último, según el número de pares de electrones compartidos, vamos a tener pues el enlace simple cuando se comparte un solo par de electrones. Una rayita es un enlace simple, ¿no? Y los enlaces múltiples, que se pueden compartir 2 o 3 pares de electrones. O sea, un enlace doble o un enlace triple son enlaces múltiples. ¿Ah? El enlace simple es el enlace de una sola rayita. Veamos ejemplos. Bien, enlace normal y dativo. Fíjense acá, así se forma, miren, un enlace dativo. Esta es la molécula del O3, el ozono, que está pues en la estratosfera y nos protege de los rayos ultravioletas, ¿no? Aquí están unidos 3 átomos de oxígeno, ¿eh? Cada oxígeno tiene 6 puntos, grupo 6A. Entonces, si yo represento a los oxígenos, sería pues así, ¿no? Los 3 oxígenos. Ahora, cada uno pues le falta 2, ¿no? No podemos compartir jóvenes aquí y aquí, y aquí y aquí, porque a él le faltaría 1 y a él le faltaría 1, ¿no? Entonces, cuando tenemos estructuras de ese tipo, donde hay varios átomos, pero solamente con algunos es suficiente para formar los enlaces, se va a formar este enlace llamado pues dativo. Bien, lo que va a pasar aquí es lo siguiente. ¿Eh? Estos 2 oxígenos jóvenes, como cada uno le falta 2, van a unirse de esta manera, como ya hemos visto, así. Pero faltaría pues el tercer oxígeno. Entonces, este tercer oxígeno, como ya no hay espacio jóvenes en la molécula, porque cuando se unen acá y se unen acá, ya ambos completan el octeto y ya no hay lugar para este oxígeno, ¿no? Ya no hay espacio, todos los lugares están llenos con 8 electrones. ¿Qué va a hacer este oxígeno, jóvenes? Va a adecuar su electrón, este electrón lo va a mover acá y va a generar un lugar vacío. El átomo de esta molécula ya formada se va a dar cuenta de que ellos ya completaron el octeto, pero a él le falta 2. Entonces le va a aportar este electrón para que él complete sus 8. En esta unión de acá, este oxígeno con este oxígeno, ambos han aportado los electrones. Y cuando ambos aportan, se llama enlace normal. Mientras que aquí va a haber un enlace donde solamente uno es el que va a aportar. Y cuando solamente uno aporta, ese enlace se llama dativo o coordinado. Entonces aquí se va a producir otra unión adicional así. Noten que ahora todos tendrían pues 8, ¿no? Estos 2 primeros oxígenos, porque cada uno aportó 2 y tiene sus 8 electrones, y este tercer oxígeno, él no aportó nada, acá están sus 6. El que ha aportado es el oxígeno de la molécula ya formada, ¿no? Entonces, esto no es un enlace normal, porque aquí estos 2 electrones no eran del aporte de ambos, solamente de uno. Y para los problemas, los enlaces se representan así. Todo enlace normal se va a representar con las líneas que nosotros ya conocemos. Pero el enlace dativo se va a representar con una flecha. O sea, una línea simple y una flecha. Esa flecha, jóvenes, en la notación significa pues la dirección del átomo que aportó al que recibió. Del que aportó al que recibió. Pero en la realidad pues no tiene ningún significado físico, ¿no? Esto ustedes lo pueden representar con una línea simple. La flecha solamente es para indicar la dirección de quién aportó y quién recibió, pero al final se está compartiendo, ¿no? No significa, jóvenes, que este par de electrones que se le dio a este átomo, él lo haya perdido, no, simplemente le dijo, no, acá hay un lugar vacío, conéctate, y se conecta, ¿no? Para llegar a tener pues sus 8. Pero al final este electrón, estos 2 electrones están siendo compartidos por ambos. Es por eso que en la práctica esta flecha se puede representar con una línea simple, porque es un solo par, un enlace simple, ¿no? Pero se le coloca flecha, jóvenes, para diferenciarlo de los normales, porque solamente uno de los átomos ha aportado. Entonces aquí, en esta estructura anterior, ¿no? Estas líneas simples, ¿no? Son enlaces normales, mientras que la línea con flecha se llama enlace dativo, ¿no? O también llamado enlace coordinado, ¿no? También se le puede llamar coordinado. Entonces los problemas le van a dar estructuras, jóvenes, así. Si ven flechas, son enlaces dativos. Si ven líneas simples sin flechas, son enlaces normales. ¿Cómo se producen los enlaces normales? Cuando los átomos ambos aportan los electrones. ¿Cómo se produce el enlace dativo? Cuando solamente uno es el que aporta los electrones y el otro los recibe. El otro lo recibe. Aquí también se puede ver, miren, ¿ah? Vamos a hacer la estructura, jóvenes, de este compuesto más complejo, ¿no? Miren, tiene 7 átomos. El azufre estaría en el centro, según la fórmula.
Vamos a colocarlo entonces grupo 6A, el azufre. Esto lo encuentro en tabla periódica. Lo voy a representar así. Y voy a representar a continuación los 4 oxígenos. El azufre va a estar en el centro. Eso dice la fórmula. Siempre que se haga un dibujo, jóvenes, de una molécula debe ser simétrica por cuestiones de estabilidad. Voy a colocar un oxígeno ahí, otro oxígeno acá y otro oxígeno acá. 4. Recuerden que cada oxígeno tiene 6 electrones, a 6 puntos, ahí está. Faltan 2 hidrógenos. Los hidrógenos siempre se representan, jóvenes, hacia el exterior, porque los hidrógenos solamente pueden formar un enlace simple, ¿no? Porque tienen un solo electrón. Así lo vamos a representar. Ahora noten, jóvenes, partiendo del centro, de que a este azufre le faltan 2 electrones para completar el octeto, o sea que se puede unir acá y se puede unir acá. Este oxígeno se une con este hidrógeno, este oxígeno con este hidrógeno, y completarían todos, pues, su estabilidad. Pero, sin embargo, jóvenes, faltan colocar, pues, 2 oxígenos acá, porque si unimos acá y unimos acá, ya no habría espacio, ¿no? Ya todos los lugares estarían llenos. Pero aún así, este oxígeno tiene necesidad de 2 electrones y él también. Entonces, cuando ustedes completen ya los lugares, jóvenes, vacantes acá, acá, acá y acá, y falten colocar átomos en la molécula, esos átomos ya no ingresan de la manera normal, sino van a ingresar en forma dativa. Para que ingresen en forma dativa, obviamente deben adecuar esta configuración de electrones, como aquí, ¿no? Esto acá, este se movió acá y se puso de esta manera. Aquí también va a ocurrir algo similar, o sea, vamos a tener así, donde fíjense ahora los oxígenos extremos, ¿no? Arriba y abajo. Ya adecuaron sus electrones. Él lo movió acá de tal manera, jóvenes, que se va a ensamblar en este lugar, porque no tienen opción a ingresar de manera normal, ya no pueden compartir, ya no pueden aportar, ¿no? Entonces se van a aprovechar. Por lo que es equivalente a decir, bueno, ya me uní con él, él con él, todos estamos felices, pero veo pues a 2 compañeros que le faltan 2 electrones, entonces les voy a dar pues a cada uno 2, porque tengo pues posibilidad de darle, ¿no? Entonces, estas uniones de acá, fíjense, donde ambos átomos aportan los electrones son enlaces normales, mientras que esta unión de acá sería pues enlace dativo. Este también sería enlace dativo, pero la flecha sería del azufre hacia el oxígeno, porque el azufre es el que está aportando, ¿no? Entonces, la representación quedaría pues así, ¿no? O sea, todos se unen, acá unen, y acá también baja, esto baja y queda así. Noten, jóvenes, que todos los átomos de azufre y oxígeno tienen 8 electrones también. Este tiene 8, este tiene 8, el azufre también tiene 8, 8, 8. Los hidrógenos no, pues ellos no cumplen el octeto, no son excepciones, solamente se contenta con 2. Pero acá están, jóvenes, todos los electrones compartidos. En los problemas le van a pedir diferenciar quiénes son dativos y quiénes son normales. Los normales son los que han aportado ambos y los dativos es solamente el que ha aportado uno. Por eso la representación final sería así. En el plano, este enlace normal, enlace normal, enlace normal, enlace normal, por eso 4 líneas simples, porque cada línea es un par. En cambio, este enlace hacia arriba y este enlace hacia abajo son dativos. Dativos. Esta es la representación. Entonces, en esta molécula vemos 4 enlaces normales y 2 enlaces dativos. 2 enlaces dativos. O sea, en total habrían 6 enlaces, ¿no? 6 enlaces. 12 electrones compartidos. Porque también le pueden pedir, jóvenes, cuántos electrones no están compartidos, ¿no? Que son estos puntitos libres. Pares libres le llaman, electrones no compartidos o no enlazantes. Los enlazantes son los que forman las líneas o las flechas. Es así. Eso para el enlace normal y para el enlace dativo. Bien, enlace polar, apolar, simple y múltiple. Aquí también vamos a dar ejemplos de su estructura. Aquí de frente, jóvenes, voy a dar la estructura. Fíjense acá. Una estructura ya hecha, donde vemos 3 carbonos, un nitrógeno y 3 hidrógenos. Entonces, en esta estructura vamos a notar lo siguiente. Primero, el enlace carbono-carbono, este enlace de acá, átomos iguales, y el enlace carbono, enlace doble de carbono, ¿no? Estos enlaces carbono mediante enlace simple, carbono mediante enlace doble, son enlaces apolares. Se le van a llamar apolares. ¿Por qué? Porque en la teoría hemos dicho que cuando los átomos unidos son iguales, el enlace se llama apolar, no tiene polos. ¿Por qué átomos iguales? Pues carbono-carbono, carbono-carbono. Mientras que los enlaces carbono-hidrógeno, esto de acá, esto de acá, esto de acá, y este enlace carbono
enlace triple nitrógeno, son polares. ¿Por qué? Porque acá los átomos ya son distintos, átomos distintos, átomos distintos, átomos distintos. Entonces, cuando ustedes le den una estructura y les pidan averiguar cuántos enlaces son polares, voy a buscar a todos los enlaces que se den entre átomos diferentes. Y si me piden apolares, voy a buscar todos los enlaces que se den entre átomos iguales. Ahora, este enlace de aquí, jóvenes, es polar porque son átomos distintos. Este enlace también es polar porque son átomos distintos. Hay ejercicios donde le piden, muchachos, cuál de esos dos enlaces que son polares es más polar. Y la teoría dice que cuando tienen varios enlaces polares, el que es más polar es aquel que tenga mayor diferencia de electronegatividad entre los átomos. Pero para ello, obviamente, en el ejercicio le deben dar las electronegatividades. Debe dar la electronegatividad del carbono y el nitrógeno, cuando hagan la resta, le va a salir un valor. La electronegatividad del carbono y el hidrógeno, cuando hagan la resta, le va a salir un valor que tenga mayor diferencia, va a ser más polar, porque ambos son polares, ¿eh? Por ser átomos distintos. Pero uno va a ser más polar que otro, dependiendo la diferencia de electronegatividad. Además, jóvenes, aquí también se pueden identificar los enlaces simples y múltiples. ¿Ah? Todas las rayitas, ¿no?, simples, acá hay 4 enlaces simples y 2 enlaces que son múltiples. El enlace doble es un enlace múltiple y el enlace triple es un enlace múltiple. Recuerden que siempre que tengan una sola línea que conecta 2 átomos, se llama enlace simple. Un par de electrones se está compartiendo. Si hay 2 líneas o 3 líneas, son enlaces múltiples, doble y triple. Además, todos los enlaces que ven acá son normales, ¿ah? Porque no hay ninguna flecha. Si le pidieran dativos, pondríamos una flecha. Acá no, todos son normales. Ahora, estos enlaces jóvenes simples, dobles y triples, en la notación antigua se le daba un símbolo griego para reconocer a cada línea que representa un par de electrones compartidos. Esos símbolos griegos son los símbolos sigma y los símbolos pi, que a veces a ustedes le van a dar cuántos enlaces tipo sigma y tipo pi presenta la estructura. Entonces, cada rayita de la que vean ahí va a tener pues una notación. Y esa notación se indica resumido en este cuadro, ¿no? Si ustedes tienen un enlace simple, o sea, un enlace de una rayita o un enlace dativo, que son los más estables, ese enlace que se representa como A, línea B, ¿no?, una línea simple, puede ser también una flecha si es dativo. Ese enlace siempre se le va a dar una notación de sigma, representa un enlace sigma. Si tienen un enlace doble donde hay 2 líneas, a una de las líneas le van a dar la notación sigma y al otro pi. Se dice que todo enlace doble tiene un enlace sigma y un enlace pi. Y si tienen un enlace triple, que es lo máximo que se puede indicar, se va a cumplir, jóvenes, que esas 3 líneas, ¿no?, del enlace triple, uno se va a denotar con la letra sigma y los 2 restantes con la letra pi. Significa que todo enlace triple tiene un enlace sigma y 2 enlaces pi. Hay ejercicios donde le van a dar esa estructura y ustedes simplemente van a contabilizar. Pueden observar de este cuadro que el enlace pi aparece únicamente cuando hay enlaces múltiples, doble y triple, ¿no? Mientras que si todos los enlaces fuesen simples o dativos, todos serían pues sigma, ¿no? Todos serían sigma. Veamos aquí algunos ejemplos. A ver, esta estructura. Le pueden pedir cuántos enlaces pi y sigma hay, ¿no?, en esa estructura. Y lo primero que ustedes deben reconocer son los enlaces simples. Los enlaces simples todos son sigma, ¿no? Entonces, en notación, esto sería pues así, ¿no? Esto sería un enlace sigma, esto también un enlace sigma, acá también un enlace sigma y aquí también. Y en los enlaces dobles, como hay 2 líneas, uno es sigma y uno es pi. Entonces acá colocamos un sigma más, un pi, ¿no?, un sigma y un pi. Ahora, el pi no siempre va a estar arriba, ¿no? El sigma no va a estar abajo, o sea, el orden puede variar, solamente hay que contabilizar los números. Entonces, en esta estructura encontramos que hay 6 enlaces tipo sigma y 2 enlaces tipo pi. Otra estructura, el que dimos hace un momento. Ahí vamos a contabilizar cuántos enlaces sigma y pi. Primero los simples. Recuerden que en el doble uno es sigma y uno es pi. Y en el triple uno es sigma y los 2 restantes son pi. Entonces tendríamos un enlace sigma, aquí también un enlace sigma, aquí un enlace sigma,
sigma, sigma, sigma. Y las líneas que faltan son pi, ¿no? Aquí sería un enlace pi y aquí sería pues 2 enlaces pi. Aquí también tendríamos 6 enlaces tipo sigma, pero 3 enlaces pi, ¿no? A diferencia del anterior que teníamos 6 sigma y 2 pi. En estas dos estructuras en conjunto habría 5 enlaces pi, que está en azul, y 12 enlaces sigma en total, ¿no? Si contabilizáramos de los dos. Pero normalmente los ejercicios le van a dar una sola estructura. Bien, para terminar, porque esta parte, jóvenes, es extensa, vamos a tratar de abarcar todos los problemas de la práctica. Si no es así, lo vamos a continuar la próxima semana. Vamos a colocar 2 notas, ¿no? Esto ya como complemento, jóvenes, porque por ahí podrían preguntarles, ¿no? En una evaluación o en un simulacro o si ustedes revisan los exámenes pasados, ¿no? Para que no estén diciendo, profesor, esto no hizo, ¿no? O profesor, esto no mencionó. Nota 1. Existen compuestos iónicos jóvenes poliatómicos, como el perclorato de potasio, K-cloro, oxígeno 4. Recuerden que nosotros hemos visto solamente notaciones Lewis de compuestos iónicos binarios, que solamente tienen 2 átomos distintos, ¿no? Este compuesto K-cloro O4 tiene 4 átomos, 3 átomos, perdón, ternario, tiene 3 elementos distintos, potasio, cloro y oxígeno. Entonces ahí la estructura, el dibujo es un poco más complejo. Pero al igual que todo compuesto iónico, porque este es un metal y no metales, el potasio es metal, cloro, oxígeno son no metales, es enlace iónico, el principal. O sea, aquí hay cationes y aniones. ¿Cómo se va a representar esto? Primero, jóvenes, el catión siempre va a ser el metal, ¿no? Como el potasio, yo lo ubico en tabla periódica, está en el grupo 1A, su carga sería pues más 1, ¿no? Porque él va a perder un electrón. Significa que el cloro, oxígeno 4, que sería el anión, la parte no metálica sería menos 1, porque la suma siempre es 0. Si el potasio es más 1, el cloro, oxígeno 4 debe tener carga menos 1. O sea, su estructura iónica sería así, ¿no? Solo viendo el enlace iónico, el potasio sería más 1, porque está en el grupo 1A, y la parte del cloro y oxígeno 4 sería menos 1, ¿no? Porque hay un anión y un catión. Un anión y un catión. Esa sería su representación iónica. Sin embargo, jóvenes, dentro de este corchete, el cloro y el oxígeno están unidos, ¿no? Y como ambos son no metales, ahí hay enlace covalente. ¿Cómo saber la estructura de ese ion, anión, ¿no? De carga menos 1, ¿no? Porque esta partecita, jóvenes, no es una especie neutra como esta o como esta. Aquí el cloro está unido a 4 oxígenos y tiene carga menos 1, ¿no? Es un anión, o sea, esa especie resultó de haber ganado un electrón, ese electrón que se lo dio el potasio, ¿no? Porque el potasio ha perdido. Entonces, para hacer la estructura del enlace covalente, acá, porque acá hay enlace covalente, este es el enlace iónico, acá están los iones, pero internamente hay un enlace covalente, ya tenemos que aplicar pues otros criterios, ¿no? Eso significa, jóvenes, que en un mismo compuesto puede haber enlace iónico y enlace covalente al mismo tiempo. Pero el que manda es el más fuerte, y el más fuerte es el enlace iónico porque hay cargas. La atracción eléctrica es mucho más fuerte que la atracción pues, por compartición de electrones. Hay que tener en cuenta eso. El enlace iónico es el enlace más fuerte que se presenta a nivel de los átomos. Para representar entonces el enlace covalente en este anión, se debe considerar, jóvenes, que los electrones ganados, en este caso se ganó 1 porque su carga es menos 1, fueron repartidos de forma equitativa entre los átomos más electronegativos, en este caso los oxígenos, ¿no? Acá hay 4 oxígenos. Este es el más electronegativo, lo pueden ver en tabla periódica. Significa, jóvenes, que ese electrón ganado lo tiene uno de estos 4 oxígenos. Uno de los 4 oxígenos tiene un electrón adicional, lo ha ganado, ¿no? Y el dibujo se tiene que hacer en función a ello. El dibujo lo haríamos así, fíjense acá. La estructura Lewis de ese anión, considerando que el cloro está en el grupo 7A y los oxígenos están en el grupo 6A, y que además el electrón ganado lo posee el oxígeno por ser más electronegativo, se cumpliría esto, ¿no? El anión es cloro, oxígeno 4, ¿eh? Entonces vamos a colocarlo así. Cloro en el centro, ahí está. 7 puntos, ¿eh? 7 electrones. Y hay 4 oxígenos. Cada oxígeno, jóvenes, tiene 6 electrones, grupo 6A. Fíjense ahí están los 4 oxígenos con sus 6 electrones. Siempre se rodea, muchachos, de forma simétrica. No vayan a colocarlo en fila, ¿no?
La teoría dice, jóvenes, que un electrón más que el resto. Entonces yo voy a darle un electrón más a uno de estos 4 oxígenos y por conveniencia lo voy a dar a este oxígeno de acá. O sea, un puntito más acá. ¿Ven en rojo? Un puntito más. Significa, jóvenes, que este oxígeno, que ya tiene 7 electrones porque ha ganado 1, ya no tiene necesidad de formar 2 enlaces. Como tiene 7, le faltaría pues un enlace nada más. Y esa unión se va a completar acá. Se va a completar acá, ¿no? Porque al cloro le falta, tiene 7, le falta 1. Este oxígeno que ganó 1 porque la carga es -1, va a tener también 7. Se unen acá porque a cada uno le falta 1. Él llega a tener 8, él también 8. Significa que estos oxígenos ya no pueden ingresar de manera normal porque ya están llenos todos los espacios, ¿no? Se llenó acá. Entonces, la única manera de que puedan ingresar estos oxígenos es mediante estos lugares, ¿no? Enlace dativo. Entonces, vamos a hacer las modificaciones y quedaría así. Este se mueve acá, este electrón se mueve acá, este electrón se mueve acá y queda así. De tal manera que van a ensamblar en estos lugares, ¿no? O sea, aquí sería dativo, 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 pero este es normal, ¿eh? Este es normal porque están aportando ambos. Entonces, la estructura quedaría pues así, ¿no? 3 enlaces dativos, 1 normal. Sin embargo, esto no es una molécula neutra, es un ion, jóvenes, ¿sabes? Por eso se debe representar así, ¿no? De carga -1. Este es el anión. Ese es el dibujo, jóvenes, ¿sabes? Si el anión tuviera carga -2, jóvenes, entonces acá se puso un electrón, el siguiente electrón se podría colocar a este átomo, porque se reparte equitativamente entre los átomos más electronegativos, que es el oxígeno. Pero como solo tiene carga -1, un electrón, le estamos dando a un oxígeno nada más. De preferencia pues a este para que conecte acá. Ahora sí, ya teniendo el catión y el anión, la estructura del compuesto iónico sería así, pues, ¿no? Potasio +1 y todo esto pues -1. Esta sería la estructura Lewis del compuesto iónico, que es más complejo que el cloruro de sodio, el cloruro de magnesio o el óxido de aluminio que hemos visto, ¿no? Esto es más complejo, ¿por qué? Porque ya es un compuesto poliatómico, ¿no? Pero se puede hacer siguiendo las reglas, jóvenes. Aquí no hay misterio, ¿no? Solo se aplica la regla y se llega. Bien, nota 2. Esto por si acaso. En la química orgánica, jóvenes, el carbono siempre está presente en todas las moléculas, por eso la llaman también química del carbono. Los compuestos orgánicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el CHON. Las fórmulas de esos compuestos orgánicos a menudo son grandes y complejas. Se pueden representar utilizando fórmulas topológicas o esqueléticas, le llaman. Como ahí va a haber cadenas carbonadas, esas cadenas carbonadas se pueden representar solamente con las líneas de los enlaces, el esqueleto de la cadena, se dice, donde se van a obviar los símbolos de los elementos carbono e hidrógeno. Y normalmente se hace uso de figuras geométricas que son polígonos cuando las estructuras son cerradas, los cuales se pueden traducir a las fórmulas Lewis convencionales, considerando pues las valencias, ¿no? La cantidad de enlaces que puede formar pues cada átomo. Esta imagen, por ejemplo, resume en eso, ¿no? Miren acá. Estas son cadenas carbonadas orgánicas, cíclicas, cerradas. Se dibujan así, ¿no? Pero en los problemas le pueden dar así como polígonos nada más, de frente, ¿no? Un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono. Incluso compuestos más complejos como los hidrocarburos aromáticos se llaman así. Benceno, naftaleno, antraceno y así. Aquí, jóvenes, cada rayita que ustedes ven en el polígono representa un enlace. Y cada vértice, ¿no?, de esta figura geométrica contiene un carbono con cierta cantidad de hidrógenos que depende, jóvenes, de la valencia del carbono. El carbono es tetravalente. Significa, jóvenes, que siempre va a tener 4 enlaces, ¿no? Por ejemplo, este carbono de acá, porque acá hay un carbono, tiene 1, 2, 3 enlaces. Le falta 1. Y cuando ustedes hagan el dibujo completo, deben colocar un enlace más acá y lo van a completar con hidrógeno. Acá sería un CH, ¿no? Porque estaría un carbono con un hidrógeno. Acá, por ejemplo, este carbono, mire, tiene un enlace, 2 enlaces. Se completan los 4, porque siempre va a ser 4, con 2 hidrógenos. Lo mismo acá, ¿no? Este carbono, acá, tiene un enlace, 2 enlaces, le falta 2, porque el carbono siempre forma 4 enlaces. Esos 2 son estos 2 hidrógenos. Solo que en la figura topológica, en el polígono, no se coloca, se obvia. Y ustedes lo pueden volver, ¿no? Como hay un ejercicio que vamos a tratar.
a tratar de resolver. En estas representaciones, las líneas simples corresponden, jóvenes, a enlaces simples, mientras que las líneas dobles y triples corresponden pues a enlaces dobles o triples, ¿no? Este es un enlace doble. También podemos encontrar enlaces triples o más. Bien, y aquí ya para finalizar, como complemento adicional, vamos a indicar, jóvenes, una regla práctica para desarrollar la estructura Lewis de especies covalentes que son grandes, de moléculas grandes, ¿no? Esta regla práctica se va a resumir, jóvenes, en esto, ¿eh? Ustedes van a predecir cuántos enlaces debe formar un átomo y de frente colocarle las rayitas, ya no colocar los puntitos, ¿no? Que pueda formar un átomo y con ello definir algunas propiedades como la hibridación y geometría molecular, ¿no? Esto tiene aplicaciones más amplias, ¿no? Para eso es necesario conocer su ubicación en el grupo A y relacionar a los jóvenes con los electrones que le faltan para completar el octeto electrón. O sea, dependiendo cuántos electrones le falten a un átomo para llegar a 8, vamos a averiguar cuántos enlaces puede formar. Aquí están, por ejemplo, esto se cumple normalmente para los no metales, ¿eh? Fíjense, he cortado una sección de la tabla periódica del lado derecho, donde están los no metales. El grupo 7A, el 8A son los gases nobles, ya no forman enlaces. Y se va a cumplir esto. Miren acá, los halógenos, 7A, tienen 7 puntos. Le falta un solo electrón, jóvenes, para completar el octeto. Significa que ellos van a formar un solo enlace. Uno nomás porque le falta un electrón. En cambio, los anfígenos, grupo 6A, ¿no? Le faltan 2 electrones, 2 enlaces. Los nitrogenoides le faltan 3 electrones para llegar a 8, 3 enlaces. Los carbonoides, incluidos el carbono, tienen 4 electrones, le falta 4 para llegar pues a 8 y lo van a completar pues con 4 enlaces. Pues el carbono es tetravalente, 4 enlaces, ¿no? Mientras que para el grupo 3A le faltaría 5 y eso es demasiado ya. Vamos a ver que ellos no van a cumplir el octeto, son excepciones. Ahí está pues el boro, el aluminio, que no cumplen el octeto. Entonces en este cuadrito está resumida. Los del grupo 7A van a formar un enlace normal, una rayita. Y si forman enlaces dativos, jóvenes, lo van a hacer con esto de acá. Fíjense estos pares libres, ¿no? Estos pares libres forman los dativos. Pueden formar hasta 3 dativos. El grupo 6A va a formar 2 enlaces normales y puede formar también 2 dativos. Recuerden que los normales son las rayitas simples, ¿ah? El grupo 5A, ¿no? Miren, aquí va a formar 3 enlaces normales y puede formar un dativo. Mientras que los grupos 4A, 4 enlaces normales. No tienen pares libres, a ellos no forman dativos, ¿no? Porque con 4 enlaces completa ya los 8. Y del grupo 3A, 3 enlaces normales, acá, acá y acá. Ellos son excepciones, no cumplen la regla del octeto. Vamos a ampliar eso para el berilio también forma enlaces covalentes. 2A, 2 enlaces normales. Y cada hidrógeno que tiene un solo puntito, un enlace normal. Esto como regla práctica, jóvenes, para los ejercicios, ¿no? Para hacer los dibujos más rápido, ¿no? Más rápido. ¿Cómo lo podríamos hacer? A ver, vamos a, ya completando la teoría, vamos a saltearnos, miren, para que vean la aplicación de esta regla práctica. Voy a saltearme al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4, en su práctica pueden ver, acá también lo he colocado, nos piden hacer la estructura del compuesto H2, carbono, oxígeno 3. Luego de desarrollar su notación de Lewis, me piden indicar lo incorrecto, ¿no? Dice, presenta 4 enlaces simples, o sea, enlaces de una sola línea. Se comparten en total 2 electrones. Recuerden que los electrones compartidos son las líneas y las flechas. Tienen en total 5 pares de electrones que no están compartidos, son los puntitos, ¿no? Que rellenan los espacios. Y dice, en total intervienen 24 electrones de valencia, que son todos los electrones de todos los átomos en la fórmula, ¿no? Para eso yo debo desarrollar la estructura Lewis de este compuesto H2CO3, ¿no? Aplicando la regla práctica sería así, ¿no? Lo primero que debo hacer es saber las ubicaciones de cada elemento, ¿no? Voy a encontrar que el carbono está en el grupo 4A, agarrando mi tabla periódica, el hidrógeno grupo 1A y el oxígeno 6A. Y voy a colocar los átomos jóvenes como hemos dado en forma simétrica, ¿no? El carbono está en el centro, ahí está. Hay 3 oxígenos, voy a colocar 1, 2 y 3. Y 2 hidrógenos. Los hidrógenos siempre deben estar afuera, ¿no? Porque como el hidrógeno forma un enlace simple,
no puede estar en el interior, pues normalmente en el interior de la molécula está el átomo que forma más enlaces, que en este caso es el carbono. Ahora aplico la regla práctica, miren, primero voy a empezar de afuera hacia adentro. Cada hidrógeno, como está en el grupo 1A, solamente puede formar un enlace. Quiere decir que este hidrógeno, su enlace ya está definido, una rayita, una rayita. Ahora, el oxígeno, ¿no? Empiezo hacia adentro, ¿eh? Cada oxígeno está en el grupo 6A. ¿Cuántos electrones le faltan para llegar a 8? 2. Significa que cada oxígeno debe formar 2 enlaces normales. Este oxígeno ya tiene 1, esto sería pues el segundo. Este oxígeno ya tiene 1, esto sería el segundo. Ahora empiezo con el carbono. El carbono, jóvenes, está en el grupo 4A. Significa que puede formar 4 enlaces. Este carbono ya tiene 2. Le falta 2, ¿no? Como ya no hay nadie más, ¿no?, para unirse solo con este oxígeno, ahí debe completar sus 2 enlaces que le falta. Significa que aquí debe haber un enlace doble. Un enlace doble. Y eso también satisface el oxígeno porque el oxígeno debe formar 2 enlaces. Ahí están, ¿no? Grupo 6A. Y así queda la estructura. Ahora, para completar la molécula hay que colocar los puntitos que le faltan para la regla del octeto. Todos completan el octeto menos los hidrógenos. O sea, hay que completar el resto. Este oxígeno tiene 2, 4. Voy a colocar aquí. 6, 8, ¿no? 2, 4, 6, 8. Este oxígeno también. 2, 4, 6, 8. Este carbono ya no, tiene 2, 4, 6, 8, ya no le agrego nada. Este oxígeno sí, 2, 4, 6, 8. Así se coloca. Y este sería el dibujo aplicando la regla práctica de frente, ¿no? De frente. Bien, aquí, entonces ya haciendo la estructura vamos a la respuesta, ¿no? Se observa la presencia de 4 enlaces simples. Acá está el enlace en una línea. 1, 2, 3, 4 enlaces simples. Y también hay un enlace doble, ¿eh? Un enlace doble. Pero me piden aquí 4 enlaces simples, ¿no? 4 enlaces simples. Bien, ¿dónde participan? ¿Cuántos electrones en total? Dice, a ver, se comparten 2 electrones en total. Para indicar, jóvenes, el total de electrones compartidos, yo voy a contar todas las líneas, ¿ah? Porque todas las líneas son electrones compartidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6 líneas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada línea es un par de electrones. Significa, jóvenes, que son 12 electrones compartidos. Correcto la alternativa B, la alternativa A también, ¿ah? La C dice, tiene en total 5 pares de electrones no compartidos. Los no compartidos, jóvenes, son los puntitos. Noten, a ver ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No son 5, como dice acá, ¿no? Son 6 pares de electrones libres o no compartidos, esos puntitos. Que en total son 2 electrones, ¿no? Son 2 electrones los que no se han compartido. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, la respuesta aquí es la C, incorrecta. Aquí dice 5 pares, no son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos dicen, en total intervienen 24 electrones de valencia, ya tendríamos que sumar todos, pues, ¿no? Todos los electrones que intervienen en la molécula. Tanto los compartidos como los no compartidos, porque todos esos puntos son electrones de valencia, ¿no? Y cada rayita es 2 puntos, ¿no? Entonces, si los compartidos son 6 y son 12, y los no compartidos son 6 y también son 12 electrones, el total sería 24, ¿no? Sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 electrones no, compartidos, no, electrones de valencia, perdón, electrones totales o electrones de valencia. Por eso la D sería por la respuesta, correcto, ¿no? La C sería la respuesta incorrecta. Entonces aquí decimos la clave, y la afirmación incorrecta sería pues la C, la C. La C, tal como confirma pues la estudiante Urtecho, ¿no? Bien, vamos a dar la solución, jóvenes, a los problemas también que restan la próxima semana, obviamente por el tiempo. La próxima semana vamos a hacer el tema de cálculos químicos, es más cortito. Vamos a completar estos problemas, pero todavía tenemos tiempo para indicar algunas respuestas. Vamos a saltearnos, aquí la clave es la C. Este problema 5 es mediante la estructura, nos vamos a saltear. Ahí está el solucionario, se va a colgar esto para que usted lo descargue. Y aquí, jóvenes, a manera también de práctica, en el problema 6, hay 4 fórmulas y vamos a hacer la estructura de Lewis de cada uno. Y nos piden indicar, pues, en cuál de estas moléculas hay 20 electrones no compartidos, o sea, 20 puntitos, ¿no? Que no han intervenido en los enlaces.
Así obviamente no le vendría pues en el examen de admisión porque sería muy largo, ¿no? Solamente estructura da la respuesta. Aquí lo vamos a hacer por la regla práctica que hemos dicho de esta manera. El HNO3, primero, yo ubico en tabla periódica que el hidrógeno es 1A, nitrógeno 5A y oxígeno 6A para saber cuántas líneas van a formar. La fórmula dice que el nitrógeno está en el centro, hay 3 oxígenos y un hidrógeno hacia afuera. Empiezo por afuera, por el hidrógeno. Grupo 1A, un solo enlace. Este oxígeno, jóvenes, debe formar 2 enlaces, ¿no? Porque el grupo 6A ya tiene uno aquí. Este nitrógeno, 5A, le falta 3 para llegar a 8, necesita 3 enlaces. Entonces, como aquí ya tiene 1, en teoría, jóvenes, aquí sería 1 más y 3, ¿no? Sin embargo, cumpliría para el nitrógeno, pero no para los oxígenos. Este oxígeno le faltaría 1, porque el oxígeno debe completar 2, ¿no? Este oxígeno también le faltaría 1 si pusiese una rayita y una rayita acá. Entonces, no cumpliría si pongo línea a línea, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer acá, cuando no se puede completar para ambos, voy a completar para él de forma directa, con un enlace doble. Noten, jóvenes, de que este nitrógeno ya tendría 1, 2, 3 enlaces, porque está en el grupo 5A, le falta 3 para llegar a 8. Y este oxígeno ya tiene sus 2, acá está. Lo mismo que este, ya tiene sus 2. Y ya todos están completos, ¿ah? El hidrógeno completó su 1, el nitrógeno sus 3 y cada oxígeno sus 2. Pero aquí falta un lugar. Como esto ya no puede ingresar, jóvenes, de manera normal, ¿no? Esto debe ser dativo, necesariamente, ¿no? Por eso hemos visto en esa tablita de regla práctica de que el nitrógeno y los nitrogenoides solamente pueden formar 3 enlaces normales y un dativo. ¿Por qué? Porque como tienen 5 puntos, sería 1, 2, 3, 4, 5. Acá estaría el 1, acá estaría el doble y aquí estaría el dativo, ¿no? Ahora completamos los puntos que faltan. Este oxígeno tendría 2, 4, sería 6, 8. Este oxígeno 2, 4, 6, 8. Este oxígeno 2, 4, 6, 8. Y el nitrógeno no, porque ya tiene pues 8, ¿no? Ya tiene 4 líneas a su alrededor. Tendríamos ahí los 4 enlaces, 8 electrones. Solamente se completan los puntos a los que falten completar 8. Al hidrógeno no, porque es una excepción. Ahora, en este problema, cuento los pares no compartidos. Mira aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pares, o 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No compartidos. O sea, serían 14 electrones. Y no sería la respuesta porque yo estoy buscando aquel que tenga, pues, 20, ¿no? Y aplicando la regla práctica, lo vamos a encontrar para la clave C, como indica, pues, la estudiante Utecho, ¿no? Aquí está, jóvenes. Esto lo vamos a detallar en la próxima clase. La estructura se hace así. Vamos a ver. La C sería la respuesta porque haciendo la estructura sería así. Y esos puntitos en rojo son 20 electrones. Ustedes pueden contar. 2, 4, 6, 8, 10. ¿No? Aquí tenemos pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pares, 20 electrones. Esta es la respuesta. El último compuesto también se puede hacer así por regla práctica. No tendría pues 20 electrones, ¿no? Tendría en este caso 18. Entonces la respuesta aquí sería pues la C. Y así, jóvenes, se dan pues las estructuras también para los otros problemas, ¿no? Hay estructuras donde enlace pi, enlace sigma. Eso lo vamos a ver ya la próxima clase con más detalle, ¿no? Porque por cuestión de tiempo no llegamos pues a eso. Pero igual esta diapositiva se va a convertir en imágenes, en PDF, jóvenes, y se va a publicar en el intranet y se le va a pasar una copia a la tutora para que, si desea, puede compartirlo directamente. Ya tendrían el solucionario, ya vendrían pues practicando para la próxima. Ahí nos vamos a quedar entonces por esta clase, jóvenes.